Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente. Iba a decir de fenómeno en español, pero recordad que hemos pasado a otro nombre, a Fenómenos Extraños con Diego Claramonte. De hecho, soy tan olvidadizo que me he olvidado de poner el nombre aquí debajo, que pone fenómeno en español. Pero ya veréis gajes del oficio a veces que esto pasa. Y bueno, vamos a saludar un poco aquí a la gente que hay por aquí. Está Cris Muñoz, muy buenas noches. Manuel Rivera, buenas noches. Coach Surey, muy buenas noches también. Reina Zombie. Bueno, por aquí ya hay bastante gente, ya está empezando un poco a subir. También está por aquí nuestro amigo Luis Emilio, muy buenas noches. A ver, Emilio Martín Vegas, que nunca falla. También nuestro querido militar de España, Charo Pardo, muy buenas noches. Bueno, pues hoy, como veréis, supongo que hoy no estaremos tanta gente como en otros días, porque por el cambio de nombre, hasta que la gente ya se habitúe. Buenas noches a mi querida amiga Maku. Hoy tenemos un programa de estos que te van a gustar, que a ti que te gusta mucho la Wicca. Hoy tenemos a dos auténticas profesionales, porque una de ellas no ha podido estar aquí, pero va a estar representada en vídeo. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a presentar a la primera de ellas, que está un poquito nerviosa, me lo ha confesado, pero lo va a hacer genial, lo va a hacer muy bien, porque por eso he apostado por ella. También está nuestro querido chamán José María Cisneros. Muy buenas noches, amigo, que pronto además me gustaría invitarte por aquí. Así que bueno, empezamos ya con la primera, que está por aquí. Así que muy buenas noches, Monse Paranormal, bienvenida a Fenómenos Extraños, antiguo canal de Fenómeno en español. Pues hola, muy buenas noches a todos. Y primero quiero felicitarte por el cambio de nombre. De verdad que aunque ya estábamos acostumbrados al nombre anterior, yo creo que esto va a ser un éxito garantizado. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Bueno, quiero saludar, ahora que está por aquí, mi buen amigo Ángel Moreno, de uno de los mejores grupos de investigación de España, como es Gimpas. Muy buenas noches, amigo. Y que bueno, pronto tendremos algo con los Gimpas. Pronto vamos a hacer una investigación conjunta. Ahí lo dejo. Así que bueno, también quería saludar a Simon Coils, que está por aquí. Muy buenas noches. Y bueno, Moon, ¿qué tal estás? Porque ya era hora, ¿no? Ya era hora de que estuvieras por aquí. Ya Bueno, era hora de que, después de programarlo tantas veces, ya era hora. primero quiero confesarles a toda la comunidad, Diego ya lo sabe, sí estoy un poquito nerviosa, pero también les quiero decir un pequeño secreto. A mí me encanta ver el programa de Diego desde mi trabajo. Entonces, aquí en mi ciudad son las 2 de la tarde, pero yo siempre hago ahí como que unos truquillos para poder ver y escuchar el programa, así que siempre estoy siguiendo los programas clandestinamente. Así que para mí es realmente un honor estar aquí contigo, Diego, de verdad. Ojo, no te vean tus jefes, ¿eh? Ojo, no te vean tus jefes, que si no aquí, vamos, te echan la Mira, bronca. lo voy a decir. Hay La confianza. verdad es que, bueno, tú sabes que pedí permiso para estar aquí, pero de todas formas, en caso de que no me hubieran dado permiso, pues con la pena no me iba a perder esta oportunidad. La verdad es que lo estaba esperando muchísimo. Y bueno, aquí debajo tenemos esperando desde Estados Unidos a nuestra querida Shelly, también denominada como Hechizos. Así que voy a darte paso, Shelly. Sé que también estás un poquito nerviosa, pero lo vas a hacer genial. Así que bienvenida, Shelly, querida Hechizos. Bienvenida por primera vez a Fenómenos Extraños, alias Fenómeno en español. Estoy más que feliz, Diego. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda tu comunidad, Diego. Buenas noches también. Estoy feliz de estar de regreso. Estoy todavía en recuperación, pero muy contenta de volver a estar contigo, mi querido amigo, porque sabes que te estimamos mucho, apreciamos mucho tu trabajo y estamos muy contentos y muy orgullosos de que tengas este nuevo canal, nuevo nombre, porque a ti
ya te tenemos hace mucho y estoy muy nerviosa, pero muy contenta. Por aquí me dicen que se está yendo un poquito mal, así que voy a calibrar un poquito la ganancia del micro. Espero que ahora se escuche un poco mejor, quizás se escuchará un poquito alto, así que voy a calibrar un poquito la ganancia. Así que bueno, y sí, la verdad es que Cheli pues estuvo bastante enfermita estos días. De hecho, no se sabía hasta hace poco si iba a poder estar, pero agradezco que hayas hecho el esfuerzo y quiero decirte que este programa va dedicado a vos, precisamente por todo lo que has pasado. Lo quería hacer esto y te lo quiero dedicar porque pues eso, que va a ser algo mágico lo que tenemos aquí. Por aquí dicen que se escucha muy bajito a Cheli, se te escucha muy bajito. Voy a ver si así funciona mejor. Yo te escucho bien, personalmente. Okay. ¿Te escucho bien? Ok, entonces solo súbale un poquito más a su volumen. Bueno, por aquí te están diciendo que mucho ánimo con lo tuyo. Y bueno, vamos a empezar un poquito por una pregunta que hacemos a todo el mundo. Así que, Moon, te voy a dejar ahora, en cuanto te haga la pregunta, voy a empezar por ti. Te dejaré sola aquí ante el peligro para ir jugando con las cámaras. Y te quiero preguntar que vos cómo te iniciaste en el mundo del misterio, sobre todo en lo paranormal. O sea, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este mundillo? Bueno, yo empecé más que nada cuando era una niña, tendría unos 7, 8 años. Anteriormente, pues como ustedes lo saben, no teníamos tanto acceso a la información de este tipo. Entonces, mi primer acercamiento fue cuando mi papá nos llevó a una feria que llega cada año aquí a la ciudad y siempre nos daba así como que dinero para comprar algo. Yo llegué a una tienda esotérica sin saber que era una tienda esotérica y vi muchísimos collares, que para mí eran collares en ese momento, y quise comprar uno que era color rosa, pero en ese momento yo no sabía que en realidad lo que estaba comprando era un péndulo. Entonces yo me aferré porque mi papá me insistía que para qué iba a gastar mi dinero en eso, y yo me aferré, lo compré y empecé a utilizarlo sin saber, más que nada por la intuición, hacer como tipo preguntas y hacer como que juegos con él. Y después, en una librería, tienda de revistas de mi ciudad, que hablaba sobre estos temas y ahí poco a poco fui aprendiendo. Entonces, mi primer adquisición de información fue a través de una revista española que en este momento no sé si todavía existe, pero en ese momento pues yo compraba la revista y poco a poco iba investigando sobre el tema. Más que nada, pues ya existía el internet, obviamente, pero este tipo de tema no era como que tanta información, aún era catalogado como un tema extraño. Entonces, más que nada, la comunidad en la que yo estaba era una comunidad muy católica, mi familia es católica, estaba en un colegio católico, entonces tener curiosidad sobre este tema no era algo bien visto. Entonces, aunque mi papá tiene la mentalidad muy abierta, para mí era muy difícil conseguir esta información. Esto fue en la primaria, así que yo inicié realmente muy chica. Claro, pues como una niña, la investigación que hacía era pues un poco reducida, y ya cuando fui creciendo, pues ya poco a poco pues te van incluso llegando mensajes, te van llegando como guías, vas conociendo gente que te va enseñando un poquito. Después ya hubo más información en internet, conocí a más personas, conocí a más maestros, pero sí, yo realmente tuve el interés desde muy pequeña. Y bueno, pues la verdad que fue algo, ¿no?, que sería para ti sobre todo un choque cultural, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, sería pues el descubrir algo nuevo, ¿verdad? Desde luego. Y más que nada aprender que a veces se nos va a juzgar, pero no es porque la gente
sea mala o la gente no nos aprecie, simplemente a veces lo diferente es como que estigmatizado, es como catalogado de malo porque no lo conocemos. Entonces, también a veces no nos van a entender, a veces nos van a juzgar y nosotros debemos entenderlos a ellos que simplemente no conocen. Exactamente, exactamente. ¿Y vos, Chely, cómo te iniciaste en el mundo del misterio, de lo paranormal, ufológico, en general? ¿Cuáles fueron tus inicios? Bueno, pues igual, primero, ¿se escucha bien? Espero que se escuche bien. Desde que era muy pequeña tenía muchas preguntas. Yo siempre andaba preguntando por qué. Fui criada, o sea, me ha criado en una religión bastante estricta desde muy pequeña, y mi padre era de una mentalidad muy cerrada, era muy estricto, muy disciplinario, y todo tenía que hacerse de acuerdo a un orden ya preestablecido. Pero yo tenía muchas dudas. Yo decía, ¿por qué si Dios dice que es amor, por qué no se incluye a X y tal persona? ¿Qué se le debe dar amor, especialmente si es tu familia? Porque yo escucho voces, no me estoy volviendo loca, simplemente escucho voces, porque puedo percibir la energía de X persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa persona que yo vi como algo real, pero en realidad no existía, nadie más lo podía ver? ¿Quién era esa persona? ¿Por qué se desaparecían las personas? Tenía muchas preguntas. Después empecé a indagar un poco más y descubrí, viendo la línea paterna de mi familia, que habían habido varias personas practicantes de lo oculto o interesados en la brujería o wiccanos o paganos X. Y yo ya era la 7ª generación de persona con ese tipo de ideas, con ese tipo de personalidad. Algunos le llaman algún don que se tenía. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho desde muy, muy joven fue el poder ver una aparición, una manifestación de una energía, como si fuera un ser humano normal, pero no era real, era una energía, era un fantasma, como se le llamara. Y lo vi muy cerca, pude hablar con esa persona, con esa energía, y nadie más lo podía ver. Una sola persona más, aparte de mí, lo pudo ver y me dijo, retírate de esa persona, de esa cosa, no le hables, no hagas caso. No es real. Yo decía, me quedó bastante impregnada esa imagen, esa experiencia, y eso me llevó a estudiar más, a analizar más y a ver por qué era que eso se estaba manifestando en mí. Y luego pues ya, aparte de los varios años que estuve estudiando el asunto, pues dije, creo que sí soy bruja, creo que voy por otro sendero, que la mayoría de mi familia pues no lo sigue, sí creen, pero no lo practican, y no quieren decir que lo creen. Yo soy la única que dice, sí lo creo, sí lo soy, sí me interesa y necesito impregnarme más de eso, necesito aprender más de eso. Tiempo después, ya con mi mentor, pues llegué a la dedicación o a la consagración como bruja ecléctica, y me ha hecho mucho bien. He aprendido varios conceptos, el verdadero concepto de algunas cosas, bastante básicas, y me ha mejorado la personalidad, creo. Y me ha dado más fuerza, me ha dado más seguridad en lo que hago, y es un tema que no tiene fin, o sea, es infinito lo que puedes aprender, lo que puedes practicar, el beneficio que puedes obtener, el beneficio que puedes proveer a otros, es infinito. Entonces, esa es mi experiencia y muy contenta con esto. Desde luego, porque son experiencias que
que te marcan, ¿no? Desde luego. Bueno, quería saludar, que me está ayudando con la administración hoy, nuestra querida reina de mi clan, nuestra querida Jun, que está aquí promocionando todo lo que puede, como siempre hace, y se lo agradezco. También está nuestro amigo de la radio, de Onda Capital Radio, Carlos Adrián Sens, muy buenas noches. También está por aquí, que lo he visto, nuestro amigo Johnny de Raccoon Mi Clan, saludos, amigazo. También está por aquí Café Ufológico Rosario, que además dentro de poco hacen la reunión de Café Ufológicos en Capilla del Monte, en Argentina, 100% recomendada. También nuestra amiga Aneta Marc, también, y creo que también estará por aquí, casi seguro, José Antonio Caravaca, nuestro querido ufólogo. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos los que estamos, ya está subiendo esto, así que así me gusta. Y bueno, pues la Wicca, ¿no? O sea, vamos a entrar ya un poquito dentro de lo que es esta magia ancestral, esta gran creencia que viene desde tiempos de los celtas. Pero vosotras, antes de entrar un poco ya en qué es la Wicca, para vosotras generalmente, ¿cómo os iniciasteis vosotras? O sea, ¿cómo empezasteis ya a entrometeros en este mundito más de manera mucho más seria? Así que empiezo por Timón. Bueno, yo no inicié tal cual en lo que es la Wicca. Mi primer maestro trabajaba con lo que son los ángeles, pero manejábamos mucho lo que era la energía. Aunque yo realmente sí sentía que estaba aprendiendo mucho, tenía muchas cosas en común, y en ese momento que todavía practicaba lo que era la religión católica, pues estaba muy acorde con las prácticas que yo realizaba, con mis creencias, pues de mi familia más que nada. Pero yo sentía como que algo me faltaba, así como que tenía que complementar, y yo le hacía preguntas a mi maestro, yo le comentaba que yo tenía como que ciertas inquietudes, como que quería aprender ciertas cosas, más que nada me llamaba mucho lo que era la lectura del tarot, y él no le gustaba mucho ese asunto. Entonces él me decía que no se necesitaban ese tipo de herramientas, que realmente la forma en la que lo estábamos haciendo, la práctica que estábamos llevando, no requería de ese tipo de instrumentos, de ese tipo de oráculos. Pero a veces cuando uno siente la necesidad o cuando uno siente el llamado, va a tratar de buscar un poquito más. Entonces empezaron como que empecé a recibir ciertos mensajes. De repente conocí a alguien que mencionó un libro. Ese libro me llamó la atención, llegó a mis manos, lo leí, y fue como que ir aprendiendo que no todo tiene que ser cuadrado, o sea, no todo tiene que ser encasillado con una sola creencia. Y no digo que exista una creencia correcta, una creencia única. Lo que yo creo es que el hecho de que tú creas en algo no impide que puedas aprender o conocer otras creencias. Entonces, yo le expresé esto a mi maestro y él me dijo, ¿sabes qué? Está muy bien, a veces es necesario que aprendas, y si tu llamado es seguir leyendo, adelante. Entonces, poco a poco fui buscando más información, empecé a conocer lo que era la Wicca. Más que nada me encantó la relación que existe con la naturaleza, la relación que existe en ti con lo demás que existe a tu alrededor, entenderse como un todo, y poco a poco, así sin darme cuenta, me fueron guiando a ese camino. Incluso a veces les cuento un sueño en el que yo tuve, en el que yo soñé, en ese momento creí que era Baphomet y me asusté muchísimo, pero ya después lo analicé como un llamado. Entonces digo, a veces nos encasillamos tanto en ponerle la etiqueta a algo como nos lo enseñaron, que no nos damos cuenta que a veces las etiquetas solamente son nombres que se le dan a cosas que no conocemos. Entonces, yo no me inicié tal cual en la Wicca, simplemente es en el camino al que llegué por las circunstancias, es lo que en este momento siento que me llena, y bueno, siempre estamos dispuestos a ir aprendiendo más cosas.
O sea, desde luego esto es un continuo aprendizaje, como digo yo siempre, en el misterio siempre pasa lo mismo, igual que en el tema paranormal, en el tema ufológico. Yo siempre digo las palabras de Salvador Freixedo y por ejemplo, también de JJ Benítez, que con los años que llevan siempre dicen, al final acaban diciendo que no entendemos un carajo de lo que pasa, no entendemos nada, no sabemos nada. Y esto también es el continuo aprendizaje que hay conforme pasan los tiempos. Y ahora voy con vos, Cheli. ¿Vos cómo te iniciaste ya de manera mucho más seria y decidiste profundizar en el mundo de la Wicca? Bueno, corría el año de 1800, no, cuando tenía 18, 19 años de edad, en la mitad de la época de los 80s, terminé mi carrera. Lo que estaba estudiando era trabajo social. Entonces ahí te dan mucho de psicología y de psiquiatría. Entonces empiezas a mí me interesó mucho empezar a analizar la mente del ser humano. Dejé de interesarme en la apariencia física o la presencia física del ser para interesarme más en conocer quién está dentro de tu mente. Cuando empecé a analizar eso, dije, aquí hay algo raro, hay algo diferente, hay algo aparte de las funciones físicas que tiene el cerebro. Hay algo más, es etéreo, no lo podía explicar. Es cuando te digo que empecé a estudiar más, a analizar más la línea paterna y la línea materna en mi familia, y encontré muchos practicantes de diferentes tipos de brujería, de ocultismo y demás. Algunos eran santeros, algunos habían sido brujos curanderos, otros habían sido brujos oscuros, otros habían sido solo de bendiciones, etcétera. Entonces, y ninguno estaba afiliado a un coven o a una religión. Practicaban en solitario. Yo dije, eso me interesa. A mí nunca me ha gustado estar un momentito, Cheli, un momentito. Dicen por aquí que se te escucha como un poco mal. Entonces, si puedes aumentar un poco la ganancia del micro, si puedes encontrar la manera un poco de que el micro pueda aumentar. A ver, ahí. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, ya está hasta el máximo. Vale, pues. ¿Qué tal que me salgo y regreso en un momentito? Sí, perfecto, mientras yo voy saludando un poco. Okay. Dice que es en general, vale. Entonces, igual ya sé lo que puede ser, que creo yo que puede ser. Es que tengo el ventilador puesto arriba porque hace un calor horrible aquí en España hoy. Igual puede ser eso de que está pegando aquí. De todas maneras, voy a bajar un poco el gain aquí, porque igual puede ser eso. Así que bueno, te dejo otra vez, Cheli, que sigas por donde la habías dejado. Ok. Entonces, cuando termino ya mi carrera y empiezo yo a enfocarme en ese tipo de estudios que yo estaba haciendo, dije, como que esto me interesa. Entonces, empecé a analizar un poquito más, consultar diferentes libros, diferentes personas que tenían ese tipo o estilo de vida. Y encontré a una persona que era, en ese tiempo era un babalao, la persona que llegó a ser mi mentor. Entonces, él me explicaba algunos conceptos, me aclaraba mis dudas sin ninguna intención de estar buscando un adepto más para su religión. Él me decía, tú eres libre de practicar, la Wicca creo que sería perfecta para ti, elígela si es que así lo sientes tú. Una de las cosas que te tengo que advertir es que tienes que juntar todo tu ego, todo el yoísmo, y hacerlo así una bolita y botarlo. Deshazte del ego. No puedes ser un practicante de este tipo de vida
si tu ego te domina, si el yoísmo es lo primero en ti, no puedes. Me dijo eso, mantén una mente abierta y un corazón humilde y así vas a poder avanzar. Al final del asunto te vas a dar cuenta de que solo sabes que no sabes absolutamente nada. Esto es un sendero en el que Vale, siempre... me acabo de dar cuenta, un momentito, me acabo de dar cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Hay alguien que debería salirse porque se oye como un fondo así muy fuerte. Entonces, prueba a salir, vamos a probar a ver, a desactivar algunos micros, ¿vale? Voy a desactivar el mío primero, bueno, desactivamos el tuyo primero, hechizos, a ver si es el tuyo. Y mientras iré hablando, a ver, vamos a ver si es ese. Vamos a ver. ¿Qué tal se oye ahora, chicos? ¿Se escucha mejor? O sea, ¿se escucha como mejor? A ver qué me dicen por aquí los fenómenos, a ver qué me dicen. Voy a probar yo aquí a ver si se escucha mejor. Prueba a quitarte ahora el tuyo, Moon. A ver. A ver. Vamos a ver ahora. ¿Se escucha mejor? Sí, se oye un regreso. Se escucha. Vamos a ver si se escucha ahora mejor. Sí, es que se oye un regreso. Hay alguien que lo tiene. Hay alguien que parece ser que tiene los altavoces puestos y que por eso está captando sonido ambiente. A ver si se... De todas maneras, yo voy a mirar si está esto en modo cardioide. Igual soy yo. Sí, igual soy yo. Vamos a mirar a ver si está esto en modo cardioide. Porque creo que Diego, está... ¿y si salimos y volvemos a entrar, no? Casi que mejor sería. Sí, posiblemente sea yo. Posiblemente sea yo. Entonces salimos, Posiblemente ¿verdad? el culpable sea yo. Así que vamos a ir probando. Sí, salir y volver a entrar. Mejor. Porque Ok. creo que el culpable soy yo. Vamos a ver si... Vamos a ver si es eso. Vale. A ver, vamos a probar ahora si se escucha mejor. No sé si me diréis si... Sí, sí, ya está apagado el ventilador. Está apagado. No sé si se escuchará ahora mejor o se escuchará ahora peor. Voy a probar. Vamos a ver. Vamos a cambiar un poco el modo de emitir. Vamos a ver si ahora se escucha mejor. Sí, creo que es el gain. Tiene demasiado gain esto. No. Sí, sí, sigue con regreso. A ver. Sí, porque parece ser que se escucha... Ahora se escucha mejor. Vale. A ver. Así. Ahora se escucha mejor. Vale, vamos a probar a introducir a Moon aquí. Vamos a ver, introduciéndola. Muy buenas, Moon. A ver si... Hola. A ver, me va... Vale, el problema soy yo. El problema soy yo. Ya me he dado cuenta. Vale, el problema soy yo. Pues la verdad ya sabes que la tecnología no se me da. Mi única idea siempre va a ser salimos y volvemos a entrar. Sí, desde luego, desde luego, desde luego.
Bueno, sí, ese el problema era yo, que parece ser que está dando un poquillo de problemas con la ganancia. O sea, parece ser que está un poco aumentada. Vamos a ver ahora si se escucha un poco mejor. Así ya me diréis si se escucha un poquillo mejor. Ahora sí parece ser que se escucha mejor. Vamos a probar a ver si me escucho yo por aquí mejor. Voy a silenciar el StreamYard y voy a activar el, el sonido de aquí. Vale, ahora sí que se escucha, ahora sí que se escucha mucho mejor. Así que bueno, tenemos por aquí ya a Moon. Y bueno, está por aquí también Isis, ¿vale? De hecho ya estamos aquí un montón de gente. Sí, siempre, Aneta, siempre estamos luchando aquí contra la tecnología. Hay veces que esto no ganamos para disgustos, ¿verdad? No ganamos para disgustos. Bueno, estamos casi 30 personas ahora mismo aquí en el chat. Así que, bueno, vamos a dar paso a hechizos. Y bueno, creo que te habías quedado vos, Cheli, un poco aquí, aquí a medias distancias. Así que por ver tercera, te digo, pues continúa. Mil disculpas, la tecnología a veces es así de puñetera, así a veces así te dice traga atrás y no quiero Sí, funcionar y te manda y te manda al garete. Así que nos manda más allá de donde vive la abuelita. sí, sí, sí. Eso parece que se escucha como que nos manda. Así que yo, mientras vais hablando vosotras, yo me iré muteando, ¿vale? Para que así no se interfiera un poco el sonido de mi micro, ¿vale? Y así ya todo perfecto, ¿vale, chicas? Así que te dejo sola ante el peligro otra vez, Cheli. Ok, ok, bueno, pues entonces, si mal no recuerdo, la saga continúa en que termine mi carrera. Empecé a analizar cómo estaban ambas líneas de la familia, tanto la paterna como la materna. Y en la familia paterna fue donde encontré más practicantes de este tipo de este estilo de vida y me interesó mucho. Seguía con esas visiones, un par de sueños lúcidos o viajes astrales. Gracias a quien fue mi mentor, pues pude entender de qué se trataba el asunto, cómo podía yo llevar a cabo este estilo de vida, desarrollar mejor este estilo de vida y hacerlo claro desde el respeto. Sí, me recordaba siempre el hecho de que tenemos que mostrar respeto para nuestros antepasados y para nuestros ancestros. Y por eso el velo de hechizos, porque siempre que voy a tratar algún tema correspondiente a lo paranormal o a lo espiritual, o cuando estoy haciendo las lecturas de tarot, las lecturas de las runas, o cualquier oráculo o herramienta de comunicación para con el mundo espiritual, siempre procuro mostrar ese respeto a mis ancestros. Pues ya son 3 décadas, más de 3 décadas de tener este tipo de práctica, este estilo de vida, que en realidad también descubrí en la Wicca específicamente. Es una práctica de mucha libertad. No es una religión, sino que esto es asunto de fe. Así que aprendí que es bueno también dejar de lado los nombres o los títulos, porque esto se está manejando por fe. Y me gusta mucho eso, porque yo respeto la fe de todas las otras demás personas, su estilo de vida también, y porque he visto que produce armonía, una estabilidad emocional, estabilidad espiritual, que redunda en tu estabilidad física. Y eso fue en, poco, en poco tiempo explicado mi ahora pues ya largo camino en lo paranormal. Y igual, muy complacida, muy contenta por poder desarrollar este estilo de vida.
como siempre digo, ahora vuelve el sonido sucio otra vez, ahora vuelve el Diego otra vez. Bueno, quiero saludar por aquí, que parece ser que está la Sociedad Warren, así que un saludo para todos ellos, también para mi querida amiga Lisa Uriga, muy buenas noches también. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso precisamente a la tercera invitada que tenemos hoy, pero que está a través de vídeo. Así que voy a ver si es el vídeo correcto. Sí, este es el vídeo correcto. Así que para que todos conozcáis un poco a Isis Doreen, que está por aquí, ¿vale? Está de hecho por aquí por el chat, pero que no ha podido estar hoy en vivo y en directo. Otro día estará, desde luego. Y bueno, pues vamos a poner ya su vidito que tenemos por aquí preparado. Así que, bueno, pues aquí tenéis a nuestra querida Isis Doreen. Hola, hola, mágica noche. Hola, Diego, saludos. Es un gusto y un honor enorme estar por acá. Lamentablemente, bueno, pues igual y no pudimos estar en vivo y en directo como me hubiera encantado, pero bueno, acá estamos. Moon, un saludo enorme. Gracias por estar también acá. Michelle y Bella, saludos, bendiciones. Gracias a Dios, gracias al cielo, gracias a los dioses, ya estás bien. Que bueno, es un gustazo enorme que estén por acá. Pues bueno, mi nombre es Isis Dorin, así me encuentran en redes sociales como Isis Dorin. Yo vengo a hablar un poquito de mi experiencia acerca de la Wicca. Pues bueno, mi primer acercamiento hacia la Wicca fue más o menos por ahí de los 15 años. Yo me acerqué a esto por un libro que llegó a mis manos, que alguien me regaló, que alguien me obsequió, llegó a mí. Y este libro hablaba justamente acerca de la Wicca diánica, que para mí en ese entonces la Wicca era algo totalmente desconocido. O sea, yo no conocía la Wicca, conocía de magia y eso porque, bueno, también mi mamá y mi abuelita pues sabían cosas de magia, ¿no? Pero yo realmente la Wicca como tal pues yo la desconocía. Entonces llega este libro a mis manos, me lo empiezo a leer y pum, me abre un panorama completamente diferente a todo, ¿no? Empiezo a conocer cosas que ni me pasaban por la cabeza que podían existir y que podían, que traían una raíz ya muy antigua realmente, cuando tal vez nosotros podíamos pensar que pues era algo más reciente o algo más de acá, nada más de México, porque bueno, yo soy de México, del Estado de México, y entonces no tenía yo la idea del alcance tan grande que tenía esta religión. El libro se llama El poder femenino de las mujeres, de Susana Budapest. Este libro me abrió el panorama hacia la Wicca diánica. La Wicca diánica es una Wicca muy feminista que te maneja el concepto de puras diosas. Claro que se cree en el dios, está el dios, pero en sí va enfocado a las mujeres, al poder femenino, a la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces conozco este libro, me abre el panorama por completo y me intriga, me gusta, me apasiona y decido seguir estudiando. Decido seguir aprendiendo, empiezo a buscar más libros, empiezo a tratar de buscar más información, empiezo a tratar de buscar más de dónde jalar conocimiento referente a esto nuevo que llegaba a mi vida. Así es que empiezo a buscar libros y comienzo a dar con libros de Wicca, escritos por Gerald Gardner, escritos, se me fue el nombre del otro autor, y está Doreen Valente. De hecho mi nombre Isis Doreen lleva parte de Doreen Valente. Entonces estos libros los empiezo a leer y me empiezo a llenar todavía más de este conocimiento y empiezo a buscar y empiezo a aprender y a crear. Comienzo a conocer de hierbas, comienzo a conocer el significado de los colores, el significado de las velas, comienzo a poner en práctica estos conocimientos, a hacer como que pequeños ritualillos ahí muy breves, a lo mejor una ayudita pues
para la economía, para el trabajo, para el estudio. Después ya empecé a hacer limpias. Desde mis 15 años yo hago limpias a casas y a personas. Comienzo a estudiar un poquito acerca del tarot, la numerología, y es así como me voy adentrando en este mundo tan hermoso, tan mágico, tan místico como es la Wicca. Para mí realmente es magia, no sé, es una pasión muy grande esto. Y bueno, continué en este camino hasta que me encontré con un sacerdote que me enseñó referente a Hécate. Entonces yo por él conozco a Hécate y comienzo esta veneración hacia la madre Hécate. Comienzo a trabajar con Hécate. Y hay así como que un clic, ¿no? Y me identifico con ella y me siento bien con ella y siento que, o sea, todo lo que he hecho a raíz de que estoy con ella me ha ido mejor. No sé, he mejorado en muchos aspectos, en muchos. Entonces decido quedarme ahí. Bueno, aquí teníamos nuestra pequeña experiencia de Isis, que es muy gratificante, la verdad. Bueno, quiero saludar antes que nada a mi querida pareja, mi querida novia Silvia, que está por aquí también. Gracias, cariño, por pasarte como siempre. También está por aquí mi compañero de durante muchos lives, sobre todo la primera temporada, Don Ferran, de Oriol Investigación, un gran investigador de aquí de España. Y también está por aquí Viviana Muñoz Borquez, muy buenas noches. También está por aquí que he visto a Remika Urbex, muy buenas noches, Remi. Y bueno, son estas experiencias, ¿no? Y yo, sobre todo, lo que me ha emocionado del vídeo de Isis es cómo lo vive. Se ve que lo vive del corazón. O sea, porque se ve cómo se le escapa la sonrisilla. Y a veces, a muchas veces vosotros también, en los lives que hacéis juntas en Raccoon Mi Clan, que además yo he estado de invitado en las noches de Wicca comentando un poco sobre la brujería en España y un montón de temas, de estos así más místicos. Y bueno, la gente quedó encantada y de hecho pues Moon, Isis y Chelly decían que tenían que juntar dinero para venir aquí porque, porque querían venirse aquí a conocer bueno, los ritos templarios y un montón de cosas que son muy interesantes, ¿no? Y la verdad es que se os nota que lo vivís de corazón y que realmente os apasiona este mundillo. Pero la gente se estará preguntando ahora mismo, ¿qué es la Wicca? O sea, ¿qué es realmente la Wicca? ¿Y cómo os ha ayudado en lo personal? Aunque ya lo habéis comentado eso, no hace falta que lo comentéis ahora otra vez. Pero, ¿qué es la Wicca para vosotras? O sea, empiezo por vos, Moon, si lo deseas. Así que todo tuyo. Bueno, primero quisiera contestar rapidote una pregunta que hicieron en el chat, que de dónde somos. Somos de ciudades diferentes. Yo soy de Torreón, Coahuila. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, Diego, la Wicca para mí es más que una creencia, más que una religión, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos denominamos de cierta religión, pero en la realidad es que no practicamos lo que dice la religión. Entonces, realmente para mí, la Wicca es algo que utilizo, que aplico, que vivo, que respiro, que me encanta hacer. Y no quiero decir que vaya por ahí haciéndole hechizos a la gente y que en el trabajo alguien me dijo algo y, ajá, ahí te va. No, simplemente que aprendí a estar en armonía conmigo misma. No quiere decir que no tenga mis momentos, soy humana, claro que de repente me equivoco, me enojo y demás, pero la Wicca te enseña que para empezar eres una persona que no sabe nada, que va a ir aprendiendo y que en ocasiones, aunque tú quisieras, la realidad es que puedes llevar tu práctica en comunidad con otras mujeres, con otras personas, porque no es exclusivo de mujeres, o en solitario. Por ejemplo, aquí en la ciudad de donde yo soy, realmente esta creencia, esta práctica tiene relativamente poco.
Yo mucho tiempo fui muy conservadora, muy encerrada en cuanto a esta creencia, porque pues era un poquito mal visto, incluso todavía no es algo que se pueda decir abiertamente. Ahorita, en este momento, ya conozco personas que comparten esta creencia y si no esta creencia parecidas y ya hay incluso pues lugares a los que puedes acudir y te encuentras con personas que tienen este mismo de mentalidad. Pero la Wicca no es como que, primero, no es algo establecido, no es una serie de reglas y es algo por lo que en lo personal me identifico mucho. ¿Por qué? Porque muchas religiones nos dan como que un escrito que hay que seguir y si no sigues esto, estás mal. Y si no sigues estos pasos, estás mal. Entonces, para empezar, si a alguien le interesa este tema, yo lo que les puedo recomendar es que lean. Hay hay muchísimos libros y en todos nos explican que no hay una forma única de hacer las cosas. Entonces, tú puedes leer un libro y el autor te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo, de aquí toma lo que necesites. Y tú lo adaptas a tu forma de vida, a tu estilo de vida. Después lees otro libro y complementas. Lees un libro más y complementas hasta que tú vas buscando una forma de llevar una práctica en la que básicamente tienes la esencia de la creencia, pero la vas aplicando en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque no todos vivimos en las mismas circunstancias, no todos vivimos en un mismo entorno. Hay algunas prácticas, algunos rituales que te van a decir, hay que ir al bosque, pues eso suena muy bonito, pero no todos tenemos acceso a eso. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad semidesértica donde para empezar, pues no hay un bosque a donde ir a hacer el primer ritual ni nada de eso, pero en cambio hay un libro en el que te habla cómo llevar esa práctica en la época moderna o cómo llevar una práctica que tal vez solamente podrías hacer teóricamente en una aquelarre o una comunidad en solitario. Entonces, ¿por qué para mí es un estilo de vida? Porque lo adapto y lo vivo. Eso no quiere decir que vaya por ahí diciendo que esta es mi práctica, porque para mí es algo muy personal. Si alguien me pregunta, claro que lo comparto. Si alguien se quiere unir a mí o quiere conocer, claro, siempre son bienvenidos para platicar, no sé, comentar ideas, pero más que nada es entender que no hay un camino estricto para seguir, que se puede adaptar, tienes que seguir tu intuición, pero lo más importante es que sigas lo que tú creas, que te dejes guiar por ti mismo. Bueno, el tema es que está habiendo aquí un pequeño debate sobre el tema de que, bajo muchos expertos, ¿vale? Está considerada como una religión, y eso es verdad, está considerada como una nueva religión. Pero, claro, luego está el tema de cómo la llevas tú, de que a lo mejor también se le ha acusado de tintes sectarios a la Wicca, y es verdad, se le ha acusado, por lo menos aquí en España, se le ha acusado de tener ciertos tintes sectarios, pero seamos honestos, esto ya para mí depende un poco de lo que se siga, ¿no? O sea, porque puede ser que tú no tengas un coven, ¿no? Y que lo sigas tú por tu propia iniciativa, porque aquí dicen esto mismo, a ver si veo el comentario, que para ser Wicca hay que seguir las normas de la casa o coven a que perteneces. Desconozco la Wicca de la que está contando. Yo, por lo que pienso y creo, o al menos por lo que sé, no es necesario seguir un coven, ¿no? Realmente, para mí, para mí. No sé qué opinaréis vosotras, Moon y Cherry, pero no es necesario, ¿no? Realmente seguir un coven, sino más bien es un poco como estar en conexión con la naturaleza, pienso yo. Aunque siempre se ha dicho eso y por eso se le ha acusado muchas veces de ser como si fuera algo sectario. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Voy a empezar ahora por Cheli, ¿vale? Así que, Cheli, todo tuyo. Ok, sí, en verdad concuerdo con lo que explicó Moon y concuerdo con lo que opinas tú, Diego. No es absolutamente necesario
pertenecer a un coven para ser Wicca. No es absolutamente necesario ser bruja o brujo para ser Wicca. No tienes que ser Wicca por fuerza para poder ser brujo o bruja. Son conceptos completamente diferentes. El nombre de Wicca se le puso a esta práctica o ese estilo de vida a mitad de los en 1951, 1953 por ahí, cuando a Gardner se le ocurrió ponerle el nombre. Gardner fue iniciado en la brujería en los años 30, en 1930 y algo, por un grupo de brujas que tenían su coven. Cuando se abolió, perdón, la ley que minimizaba o era estricto contra los practicantes de lo pagano, que ese es otro concepto aparte, que es de donde viene la Wicca. La mayoría de las prácticas de Wicca vienen o tienen su origen en los pueblos, aldeas, comunidades, tribus indígenas que eran nórdicos, son en el norte central de Europa. De allí salió todo. Se fue con los que hacían las conquistas de tierras, añadían aldeas y demás, se fueron inculcando esas creencias o esas prácticas. Después de un tiempo, se crean otras ciudades, que son las ciudades en las que nosotros vivimos o nacimos y nos criamos y demás. Y en esas ciudades, como siempre, la sociedad dicta tal cosa, la sociedad dicta tal otra cosa. Se le ha estigmatizado a muchas de las prácticas paganas milenarias, se les ha estigmatizado, se les ha cambiado el nombre, se les ha acomodado unas con otras dependiendo cómo les conviene a ciertas sociedades y después dicen, esta es la religión tal, esta es la religión tal, esta es la religión tal. Lo demás son sectas, no sirve, no les crean. Entonces, eso es lo que ha pasado con las prácticas Wiccas. La religión que tiene el nombre Wicca por el señor Gardner, tiene su proveniencia o su origen en prácticas rituales paganos que son milenarios. Esa práctica, ese estilo de vida, es a lo que yo le llamo no religión, porque es un estilo de vida. Y eso lo vas adaptando según sea tu caso, porque todos como seres humanos somos diferentes. Como decía Moon, todos nos enojamos, todos fallamos, todos tenemos logros, todos tenemos ideas magníficas. Entonces, lo que hace Exacto, la así es. Wicca o las prácticas paganas milenarias antes del cristianismo, a eso me refiero con esa palabrita, que estaban antes de lo que dictó la Iglesia Católica y cualquier otra religión de la actualidad. Lo que hacen esas prácticas, esos rituales, ese estilo de vida es ensalzar tu personalidad, hacer que tú te hagas responsable de tus acciones, de tus reacciones, de tu fe. Como decía yo hace rato, esto es asunto de fe, no de nombre de religión o denominación de aldea. Es asunto de fe de cada uno de nosotros, para que realces eso, eleves tu nivel espiritual, eleves tu nivel energético, mejores como ser humano, que lo bueno que has aprendido, eso sea lo que proveas a los demás, no que estés buscando crear tu propio grupo para pasar por encima de los demás. Ese no es el caso, ese no es el asunto. Nuestros ancestros se basaban en los elementos de la tierra, en los elementos de la creación, los adaptaban a su persona primero, veían el beneficio obtenido y decían, esto se lo voy a inculcar, a enseñar, a compartir a mis seres amados. Empezaban por la familia, luego por los de la comunidad en la aldea en la que vivían. De ahí vienen la mayoría de las prácticas de la Wicca. Por eso digo yo, hasta la fecha, después de 30 años de practicar la brujería ecléctica y basar muchos de mis rituales en lo que es la Wicca,
sigo diciendo yo, este es un estilo de vida, no es una religión, me permite practicar en solitario, me permite mejorar a mí misma como persona, elevar mi espiritualidad, educarme en el asunto, ilustrarme en el asunto, porque como tengo conocimiento de muchas cosas, también soy muy ignorante en muchos otros aspectos, porque esto es un constante aprendizaje. No somos seres puramente espirituales o energéticos. Tenemos las limitaciones de ser seres humanos. Cuando ya somos un espíritu o regresamos al nivel energético, ahí es donde ya no cometemos errores, ya no tenemos ego, ya no tenemos el yoísmo y podemos avanzar todavía más, podemos mejorar todavía más. Mientras estamos aquí, siempre va a estar algo que se estigmatiza, algo que se tergiversa, algo que se acomoda a conveniencia de alguien que tiene aires de grandeza y que quiere dominar a los demás. Ese es el asunto. Por eso, desde el inicio dije, esto es asunto de fe, no de nombres de religión. Bueno, pues claro, es que esto, según muchos expertos, eh, sí que la tachan como una nueva religión, pero claro, no, esto ya un poco para mí depende un poco del punto de vista, ¿no? Porque aquí hay gente que lo está tachando una religión y es rico, ¿no? Es bueno eso, tener aquí variedad de opiniones porque es lo que hace rico un canal, realmente, es lo que hace rico. Y tengo que decir a Neta, digo, no tengas miedo, a nuestra querida Neta Mar, no tengas miedo, porque no hay que preguntar, es bueno ser curioso en estas cosas, es muy bueno, es algo realmente enriquecedor, ¿no? Saber nuevos tipos de culturas, en este caso cómo se llevan, cómo se siguen, y luego pues también tener diferentes posturas, porque yo seguramente voy a hacer una serie sobre la Wicca, donde habrá diferentes posturas, diferentes creencias, diferentes cosas, para que esto sea algo rico y podamos tener diferentes puntos de vista de lo que es, ¿no? De lo que algunos eh, tienen como percepción de lo que es esto, ¿no? Este tipo de estilo de vida, religión, lo que sea. Pero bueno, y ahora te voy a dejar a vos, Moon, para que des un poco tu opinión de si para vos es una religión realmente y qué tienes que decir sobre esas acusaciones sectarias que hay y además de las preguntas que decían por aquí, si se puede llevar de manera por libre, o sea, si a lo mejor para vos sí que habría que pertenecer a un coven o si podrías practicarla de manera libre bajo tu punto de vista espiritual. Todo tuyo. Bueno, desgraciadamente sí hay algunas actividades sectarias en la Wicca, pero no es exclusivo de esta religión. En cualquier religión sucede, incluso en la religión más grande que existe, no voy a mencionar nombres, pero en todas puede suceder esta situación, porque en el momento que existe un líder o una persona que se proclama, autoproclama o los demás marcan como líder, esa persona, al ser una persona, un humano, pues en algún momento se puede corromper. Entonces, aquí llega el ego o, no sé, la situación en la que se encierra en sus pensamientos y puede darse la situación en la que se vuelva una secta, un pequeño grupo, no en sí todo lo que es, por ejemplo, la Wicca o cierta religión, pero sí se puede dar que cierto grupo tenga estos tintes de secta. ¿Por qué? Porque las personas nos podemos corromper, las personas cometemos errores, las personas en ocasiones nuestro ego hace que nos lleve hasta ese punto. Y la cuestión es que, por ejemplo, yo no tengo un coven o un grupo porque cuando yo empecé a practicar, no digo que fuera la única, no lo soy, nunca lo he sido, pero no se manejaba tan abiertamente esta creencia. Entonces, yo sé que había más chicas que lo practicaban,
pero no era como que tú pudieras ir a un lugar para contactarte con ellas, ni siquiera por internet, por Facebook, por ningún lugar. En este momento, pues sí conozco aquí en mi ciudad gente, compañeras, amigas que practican diferentes tipos de magia. No son wiccanas, tengo 2, 3 amigas wiccanas, pero en sí conozco gente que practica la magia y sí, en ocasiones compartimos rituales, información, conocimiento. Eso no quiere decir que si pues alguien más me dice un ritual, yo lo voy a hacer, o si me dice, ¿sabes qué? Yo hago esto así, yo lo voy a poner en práctica. A mí me gusta aprender y yo creo que es parte de lo que es ser humano querer aprender, esa necesidad de conocimiento. Entonces, a veces compartimos información, pero oficialmente no somos un coven, no somos una aquelarre, podría decirse, pero sí tenemos cosas que nos hacen sentir como en una comunidad segura, nos hacen sentir de cierta forma unidas y que podemos platicar eso. Cosas que a lo mejor no nos atreveríamos a poner en un grupo de Facebook tan de forma aquí tan abierta, pero a lo mejor ya en privado, oye, ¿y tú cómo haces eso? No, pues a mí me gusta así, esta forma. Entonces, es un poco de aprender de los demás, ese sentido humilde de saber que siempre vas a ver a alguien más que tú y que tú también puedes compartir ese conocimiento. Y bueno, yo siempre les voy a hacer una recomendación, cualquiera que sea su creencia, cualquiera que sea su religión, recuerden que si están siguiendo a una persona, siempre, a pesar de lo que esa persona les diga, analícense. Si algo en ustedes les dice que lo que les está enseñando no está bien o lo que les están pidiendo que hagan no está bien, no hay nada de malo en decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no necesariamente vas a dejar esa creencia, pero a lo mejor es momento de irte por otro camino o hacer una práctica más individual. Porque a veces en lo que son incluso las escrituras de cualquier religión, de cualquier libro sagrado, el hecho de las interpretaciones, ahí es donde se distorsiona un poquito el mensaje y ahí es donde puede haber el malentendido, la confusión, incluso ya caer en lo que es una secta. Entonces, no la creencia es la equivocada, a veces lo que está equivocada es la interpretación de la persona que se considera líder. Por eso en ocasiones les digo, no hay nada de malo en ninguna religión, en alguna creencia, culto, pues llevar su práctica en lo individual. No tengan miedo en llevar su práctica individualmente. Bueno, pues es un poco confuso, pero lo que tengo que decir, ¿vale? Que ambas vosotras dos tuvisteis maestros wiccanos, ¿no? O santeros, que realmente os enseñaron todo esto, ¿verdad? Podéis contestar las dos a la vez si queréis. Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, mira, mi maestro más que nada me enseñó de lo que era la sanación con ángeles y todo relacionado con la energía de los ángeles. En cuanto a la Wicca, yo más bien empecé a aprender a través de libros. Claro que mi maestro que me enseñaba de cosas de los ángeles seguía apoyándome desde el punto de vista que no quería que perdiera como que una mentalidad desde el punto de vista de que no debes dañar a los demás, porque incluso él no conocía totalmente lo que era la Wicca. Entonces, en ese momento se mencionaba la Wicca, y hablo en ese momento hace muchos años, como una práctica de brujería en la que utilizabas dioses antiguos para hacer daño a los demás. Así se conocía en ese momento, porque había mucha desinformación. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Sí, ve, aprende, busca, lee, pero yo aquí estoy tratando de cuidar que de cierta forma no te pierdas. Pero sí, yo, a pesar de que tenía un maestro en cuestiones de energía, en cuestiones de ángeles, mis primeras enseñanzas fueron a través de libros en cuanto a la Wicca. Hay una pregunta por aquí del chat. No sé qué vos pensarás, Cheli. Ahora te dejaré que respondas vos primero a la pregunta. ¿Siempre dejan su legado y enseñanzas a un elegido? Supongo que se referirá a esto, ¿no? De también
de pasar un poco el conocimiento por parte de santeros o de los profesores, maestros, lo que queramos llamarlo. Siempre dejan su legado y enseñanzas a un elegido. ¿Qué pasa si no lo heredan? Ok. Bueno, en mi caso, sí, a mí me fue dejado un legado por parte de él. No somos familiares, no estamos emparentados, pero esa comunicación o esa cercanía se dio al estar analizando todo lo que era el fenómeno paranormal, el asunto espiritual. Él llegó a ser como un padre para mí y me dijo, este es el legado que yo te voy a dejar, tienes una responsabilidad. Claro que también recuerda que tienes tu libre albedrío, tienes tu libertad para seguir en este camino o no, es decisión tuya. Entonces, en mi caso, no fui la única elegida que él dejó perdón, que él tuvo para dejarle su legado. Tuvo dos personas más pertenecientes a su familia consanguínea. Ah, a mí me tocó parte de ese legado y sí, yo tengo planeado dejar esto en manos de alguien que he elegido. Soy madre de dos criaturas, entonces ya no tan criaturas, ya son adultos. eh, y son los dos muy brujitas las dos. Pero vamos a ver si desean continuar en este camino, en este sendero. Igual si no, si eligen o deciden no seguirlo, pues se puede elegir a otras personas. Es bueno dejar esto como herencia o como legado para que haya una continuidad, un seguimiento a la práctica. Eh, y pues con gusto nos uniremos a nuestros antepasados cuando llegue el momento, sabiendo que cumplimos con nuestra tarea y con nuestro trabajo, especialmente de bendecir a otras personas. Eh, eso es lo que más a mí se me ha quedado grabado. Lo que has aprendido, búscale cuál es el beneficio, cuál es la bendición de esto, aplícalo y compártelo con otras personas. No te lo quedes guardado. No es el propósito de que te quedes con eso guardado. Como decíamos, hay varias personas que llegas a conocer que son practicantes de esto mismo y logras comunicarte y entenderte con esas personas. Y aunque no te puedas reunir, ahora ya hay esa libertad después de haber sido tan estigmatizado todo esto y tan prohibido por la cristiandad. Ahora hay la oportunidad de poder compartir, de aprender más y poder compartir con otros más. Eh, Cada sociedad lo maneja de manera diferente. Yo vengo de la misma área donde viene Moon, un poquito más al norte en México. Somos de un estado de la parte norte de México, pegados a Estados Unidos. Yo nací y crecí en un lugar muy cerca de la frontera con Estados Unidos y ahora tengo ya 30 años de vivir en la Unión Americana. He visto la diferencia que había en cómo se trataba el asunto de Wicca, brujería y todo lo paranormal en el área de México donde yo nací y ahora acá en Estados Unidos. Creo que fue en los años 70, en el 1970 o algo, que se creó un concilio de brujos y eran unas 72, 74 personas que se reunieron y crearon sus reglamentos, sus condiciones para pertenecer a ese concilio. Crearon un libro de reglamentos y guía, por ejemplo, para los capellanes, para el ejército de Estados Unidos, para que brindaran ayuda a las tropas, para que brindaran consuelo a esos soldados, ¿verdad? Ahora yo como madre de un militar también comprendo el asunto y digo, bueno, creo que este tipo de sociedad, aunque dice, ay, no, me espanto de los brujos o de lo wicca o de lo pagano, de todos modos brindan esa ayuda, esa guía, ese consuelo a las personas o a la comunidad. Ah, He visto, no cerca de mí,
pero en un pueblo más adelante, más cerca de Atlanta, hay grupos de paganos, de wiccas, de brujos, de brujas que se reúnen. Estos son herederos de prácticas y rituales celtas y druidas. Y eso es lo que a mí me llama mucho, me interesa mucho. Me puedo contactar muy bien con ese estilo de vida. Y me sorprendió cuando empecé a ver que había ciertos rituales y prácticas que hasta a veces en una escuela, en un día de juego de fútbol, que es muy importante el fútbol americano acá, unos rituales que se hacen antes del inicio de los juegos o la temporada de los juegos para pedir guía, ayuda y protección de los dioses, dicen ellos. Pero no mencionan cuáles dioses, simplemente hacen ese ritual. Y a mí me encantó de que de una manera tan libre y tan fresca, tan natural, así, se compartan esas tradiciones y esos rituales. Entonces, perdón, eso es lo que yo he visto acá, la diferencia que he visto entre las dos culturas, y estoy fascinada. Bueno, pues esto es lo que comentaba un poco Cheli con respecto a la pregunta que decíamos. Y bueno, el tema es que aquí ya se suelen hacer reuniones. De hecho, el día 23 hay una reunión muy importante por el día de San Juan, la noche de San Juan, en el cual yo no voy a poder emitir ese día porque estoy invitado precisamente como observador a una de estas reuniones donde seguramente se me va a permitir grabar, hacer unas pequeñas grabaciones con grabadoras y videocámara para ver si se podrían producir algunos fenómenos que denominamos de psicofónicos, ¿no? O sea, psicofonías. Y por aquí comenta Lisa Auriga, que también es muy experta en este tema de la brujería, sobre todo aquí en España. Dice, aquí en España se juntan para las ruedas del año en Pinto, en Madrid, cierto. Y la verdad es que es precioso. Pero Wicca os celtíberos. Y yo he estado en muchas reuniones, sobre todo que han hecho, y la verdad es que es algo bastante bonito para mí, y es cultura, ¿no? No deja de ser, no deja de ser cultura. Y bueno, por aquí he perdido la pregunta que había antes, ya disculparéis chicos, pero decía lo siguiente, a ver, que la encuentro, aquí está. Decía nuestra amiga Viviana, ahora voy a decir que responda a Mon, siempre dejan su legado y enseñanzas a un elegido, ¿qué pasa si no lo heredan? Así que, todo tuyo, Mon. Bueno, es lo ideal. Se supone que la idea del conocimiento es que se transmita. Desgraciadamente, no siempre es posible. En ocasiones, sí pudiera pasar que no tengas una persona a quien dejarle este conocimiento, más que nada por las circunstancias. Yo en lo personal, pues no tengo hijas, tengo 2 sobrinas, y la verdad es que de repente, pues sí están como que interesadas en todo lo que es este mundo mágico. Son muy pequeñas como para yo empezar a inculcarles esto, porque más que nada se trata de que sea una decisión propia, se trata de que sea un compromiso que realmente se quiere adquirir. Entonces, por eso es la dificultad de encontrar a la persona ideal para transmitir estos conocimientos, los cuales no necesariamente es a una sola persona, pueden ser varias. Entonces, la idea es más que nada que el conocimiento se transmita. Algo muy importante es que a veces ciertas cosas que aprendimos de nuestras abuelas están muy relacionadas con este tipo de prácticas, nada más que no lo sabemos. Por ejemplo, se usa mucho aquí de donde nosotros somos dejar un vasito con agua al lado de nuestra mesita, al lado de nuestra cama, en nuestra mesita de noche, para capturar las energías negativas. Entonces, es de cierta forma un ritual mágico. Tal cual no lo vamos a decir como una brujería, pero es algo que se utiliza mucho, no nada más aquí, en varios lugares del país, del mundo, y son prácticas de las abuelas, de la gente de antes,
que si tú lo ves de cierta forma es algo muy ritualista. Entonces, la idea es que se transmita el conocimiento y la verdad es que mi intención sí es tener a quien transmitírselo. Como les decía, realmente mis sobrinas son muy pequeñas, todavía no podría decir que va a ser a ellas, ojalá que sea a las dos o a alguna de las dos, pero de no ser así, no pasa nada. Yo sí voy a tratar de buscar a alguien a quien dejarle pues todo lo poquito que yo sé. Bueno, pues de hecho ya están preguntando por aquí los fenómenos sobre el tema ufológico. Sabía que pronto o tarde iba a caer esta pregunta, pero la dejo para adelante, así que anótala para más adelante porque además la tengo yo aquí prevista, porque seguramente alguna cosilla tendrán para contar. Y bueno, vamos a comentar ya el siguiente vídeo que tenemos de nuestra amiga Isis, ¿vale? Porque se nos ha pasado el tema, pero lo voy a poner por aquí ahora mismo. Darme un segundito que lo pueda poner. Así que bueno, pues vale, lo tengo aquí guardado. Vale, perfecto. Porque responde a una de las preguntas que se hicieron precisamente anteriormente. Así que aquí lo vamos a poner. Este es el vídeo de nuestra querida Isis, así que la dejamos a ella. Ok, bueno, entonces yo comienzo a trabajar con Hécate, a hacer oración, a hacer meditaciones con ella y de verdad que fue algo que híjole, a mí me llenó muchísimo y me ayudó a crecer en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto espiritual. Me ayudó a crecer, a orientarme, a centrarme y de ahí a la fecha sigo siendo muy devota de Hécate y sigo pues venerándole y sigo festejando sus rituales y sigo, no le pido, le agradezco muchas cosas. Me encanta mucho ir justamente al bosque porque como que siente esa energía de la madre Hécate ahí y sobre todo donde hay cruces de caminos. Es magia pura. Yo encantada de esto, ¿no? Y pues bueno, eh, pues bueno, mis experiencias con la Wicca de verdad han sido muchas y la mayoría han sido muy gratificantes. Mi primer contacto principalmente, yo creo que la más grabada que tengo fue mi primer contacto con Hécate. La primera meditación que yo hice con ella fue todo, o sea, de verdad fue un contacto tan profundo con ella, esa conexión, que de verdad yo terminé llorando, o sea, fue como sentirla, no sé, fue algo bien intenso, bien extraño, yo terminé llorando en esa ocasión, pero a partir de ahí siento que comencé a sanar muchas cosas. Y la experiencia más grande que yo he tenido referente a esto es, bueno, si no lo sabían, Hécate está representada tiene dos perros guardianes, ¿no? Que son sus perros guardianes a los que manda a cuidar a sus hijos. Yo me gusta mucho andar paseándome, andar conociendo lugares y la verdad he estado en muchas ocasiones en las que tal vez he estado en cierto riesgo y siempre llega o aparecen perros, siempre, de verdad. No hay ocasión en la que tal vez yo me sienta en peligro o algo así en la que no aparezca un perrito. Recientemente igual anduve yo con una amiga ya de madrugada caminando y se acercó un perrito negro a andar caminando con nosotras y no nos dejó hasta que pasaron por nosotras. Entonces la verdad son experiencias muy gratas porque me siento acompañada, me siento segura, me siento protegida, sé que está ahí, siento que son esas muestras. También tengo otra experiencia de este tipo. En una ocasión me fui aquí hay un parque, un parque que se llama Molino de las Flores y nos metimos al bosque. Bueno, me metí yo porque fui yo la que me adentré a andar en el bosque. Y igual, de la nada, salió un perrito que o sea, caminó conmigo todo el tiempo que estuve ahí. Todavía me senté, me tiré yo en el paso a estar agradeciendo a mi madre. Estuve haciendo oración ahí yo sola en el pasto y el perrito se sentó a un lado mío y no se levantó de ahí hasta que yo me paré y regresé nuevamente al auto.
Y en cuanto yo llegué al auto, llegué a donde había dejado a mis acompañantes, el perrito desapareció. Yo todavía me acerqué al carro a tratar de buscar porque llevábamos comida. Dije, bueno, le voy a dar algo de comer y agüita porque pues me acompañó y todo. Y ya cuando lo busqué ya no había perrito. Entonces para mí esas experiencias de verdad son como una forma de mi madre de decirme, aquí estoy, o sea, aquí estoy, te escucho, te veo, te protejo, te cuido. Por eso es por lo que yo tengo tanta fe y tanta devoción a Hécate, porque lo he sentido, lo he visto, lo he vivido y desde que estoy con ella me siento muy, muy protegida y muy segura. Entonces, yo creo que en cuestión de la Wicca esa ha sido mi experiencia más grande y a la vez más maravillosa que he tenido. Me, los cambios que he visto en mi vida, la paz, la tranquilidad que he traído, es, es algo que yo creo que es difícil de explicar con palabras, de verdad. Bueno, pues aquí lo que comentaba un poco de cómo lo vive, ¿no? Con la emoción que vive esto, la verdad que es increíble. Aquí tenéis debajo el canal de Isis, donde suele participar, ¿vale? Que es el canal de mi amigo Raccoon Miclan, que también está por aquí. Y bueno, pues la verdad que allí todos los miércoles, ¿verdad? Hacéis siempre un poco, contar un poco de estos temas mágicos, ¿no? O sea, contar historias, sucesos, incluso del tema de colores y un montón de cosas, ¿verdad? Todos los miércoles a las 4 de la mañana de España, pero que es una hora intempestiva para aquí, pero que yo ahí estoy como un clavo muchas veces por contar de apoyar a mis buenos amigos. Así que contanos un poco qué es lo que comentáis allí en esas noches de reuniones de brujería, bueno, de temas legendarios, leyendas y todo eso que contáis. Ok, Moon o Em- yo. Empezamos, venga. Bueno, más que nada es una aquelarre virtual. Estamos Isis, Hechizos y yo. Generalmente nos enfocamos teóricamente en un tema del cual les tratamos de explicar lo más importante. El tema es variado, puede ser una planta mágica, el significado de algo, bueno, un tema mágico. Ahí en el chat nos van poniendo algunas preguntas, las cuales vamos tratando de resolver poco a poco y se va haciendo así como que muy interactivo el programa. De vez en cuando nos desviamos un poco, pero siempre de forma respetuosa hacemos los comentarios, aclarando que lo que se dice es opinión de las tres y nosotras pues realmente no tenemos la verdad absoluta de nada, pero sí expresamos nuestras opiniones en cuanto a nuestras experiencias y a nuestros conocimientos. Bueno, y ahora te toca el turno a vos, Cheli. Ok. En nuestro precioso aquelarre en el canal de Raccoon Mi Clan, cada miércoles es de noche para nosotros y es de madrugada para ustedes en la madre patria. En este programa, como mencionaba Moon, hablamos de diferentes tópicos, todo enfocado hacia la práctica de la brujería, la Wicca. Y cuando hay algunas preguntas, pues procuramos contestar esas dudas. Cuando hay algún tema que se aconseja en el chat, se sugiere en el chat algún tema, procuramos programarlo y tratar ese tema. Nos preparamos. Si no sabemos mucho, como yo, me confieso, en algunos temas no sé, de algunos temas yo no sé mucho, entonces yo me pongo a estudiar, me pongo a educarme al respecto y entonces ya las tres, Moon, Isis y una servidora hechizos, pues platicamos un rato acerca del tema. Diego, tú has estado invitado con nosotras en ese programa y ha sido Así es. un gusto que nos acompañes ahí. Compartimos muy amenamente todos. Eh, Procuramos siempre reforzar lo claro de la idea del propósito de que estos temas se tratan desde el mayor respeto y comprensión a todos los demás.
nuestra intención es producir un beneficio para los demás, abolir esa desinformación o mala información que hay en cuanto a ciertos tópicos, aclarar esas dudas o simplemente compartir. Ese es nuestro aquelarre virtual. Acordarnos de que todos formamos parte de un todo, de un conjunto, todos podemos contribuir lo que hemos experimentado, lo que es nuestra práctica y nuestro sendero, con el ánimo de mejorar, la intención de mejorar la energía de cada quien. Es increíble, a mí me encanta ese programa, y lamento haber faltado estos días en estos programas, pero ya estamos de regreso con más fuerza, con muchas ganas y con muchas cosas por contar. Y bueno, la verdad que, como decía yo antes, pues Cheli ha pasado un mal momento, estuvo pues pasando una mala temporada y se entiende un poco pues que faltases, se comprende desde luego. Y estoy seguro de, pues, bueno, seguro, me he cambiado de género a mí mismo, ahora mismo. En lo espiritual no hay género, no hay problema. Exactamente. Yo me cambio de género a mí mismo ahora, para que veáis que me río hasta de mis propios errores también. Es lo bueno de También ser, les ser quiero natural. aclarar que a Sí, dime. veces nos extendemos muchísimo en lo que es el programa porque la gente participa, la gente pregunta, la gente quiere saber cosas y en ocasiones el programa el tiempo es insuficiente para responder las preguntas que nos hacen. Entonces, de verdad está muy padre el programa. Los invito para que se den la oportunidad de ver uno solo y yo creo que les va a encantar porque ni un solo momento se van a aburrir. Entonces, también hay espacios en los que nos atacamos de la risa porque hay comentarios entre nosotros, pero de verdad que van a aprender muchísimo, van a darse cuenta de que algunos temas están pues muy satanizados, de cosas que realmente no tienen nada de malo, pero aquí lo importante es que todas las creencias son bienvenidas, al igual que todos los comentarios y todas las opiniones, somos muy respetuosos en eso, también aceptamos críticas, porque realmente se vale opinar de todo siempre y cuando sea con Exacto, respeto. exacto. Siempre es un motivo de aprender. Yo siempre, por ejemplo, a mí me han criticado mucho, pero mientras sea una crítica constructiva, yo la acepto de buen grado porque eso supone mi aprendizaje, mi manera de poder elevarme un nivel más y es algo que realmente me fascina. Bueno, por aquí hay gente que os está alabando y dice Aneta, literalmente, nuestra querida amiga polaca: jamás me he tomado un tema tan en serio y con tanto respeto como el de hoy. De verdad que me habéis llegado. Muchas gracias, Muchas Aneta. gracias. Por aquí Gracias, Anet. dice Liz que, bueno, pues compartir es muy bonito y es la verdad. Y esto lo hemos hablado muchas veces, Liz y yo, de lo bonito a veces y de la falta que a veces que hace compartir entre grupos el conocimiento que tenemos. Y se ha hablado mucho también esto con la sociedad Warren, de que falta muchas veces ese compartir experiencias, ese compartir el conocimiento. También se habló mucho con Kenneth, que le mando un saludo a Kenneth Torres. Y bueno, por aquí decía también mi amiga, bueno, por aquí ha dicho Moon en chat privado, que lo he visto, que soy un vampiro. Y sí, soy un vampiro. Soy un Quiero, vampiro. comunidad, aquí les voy a confesar que Diego, la verdad es que no duerme, porque yo a cualquier hora que le mande un mensaje, un audio, no importa la hora, me contesta: Diego, dinos cuántos años tienes en realidad. Tengo como 4.000 años, tengo muchos. Y bueno, Ya lo sospechaba. tengo muchos, tengo muchos, os sorprendería. Y bueno, por aquí tenemos la opinión, ¿vale? De lo que decíamos antes, ya que he estado teniendo pequeños problemitas con el WhatsApp, así que vas a disculpar, y sí, pero algunos vídeos no sé si los podré poner, porque estoy teniendo algunos problemillas para poder poner todo por el WhatsApp.
Y es, bueno, la opinión que decía Isis, ¿vale? Sobre el tema de lo que es sería las acusaciones de secta, ¿no? No lo voy a poder poner por razones de que no se descarga el vídeo, y no puedo poner tampoco conversaciones privadas aquí de WhatsApp porque no. Entonces no lo voy a poder poner, pero sí que tenemos otro vídeo más para más adelante, ¿vale? Porque vamos a tocar ya un poco el tema paranormal, porque sé que la gente ya está deseando, porque he puesto la Wicca y lo paranormal, y ahí dicen, joder, aquí no habéis hablado nada de paranormal. Ya lo vamos a hablar, cansinos, que sois unos cansinos, como que os quiero mucho, fenómenos. Pero bueno, y ahora vamos ya un poco con el mundo este de lo desconocido, ¿no? Ese otro plano, y que muchas veces, también en diversas fechas, lo que pasa es que siempre como que esa delgada línea de que existe con ese otro plano, con esa otra realidad, pues como que está un poco más fina, ¿no? Ya estamos hablando también del ufológico, porque ahora también vamos a tratar un poquito el tema ufológico, que ahí igual os pillo un poquito, pero vamos a tratar un poquito el tema. Pero bueno, ¿cuál ha sido, voy a empezar por vos, Cheli, esta vez, cuál ha sido vuestra mayor experiencia paranormal, o bien haciendo una exploración, pero que tenga que ver un poquito a poder ser con la Wicca? Y si es muy fuerte, aunque no tenga que ver con la Wicca, cuéntala igual. Así que, todo tuyo, Cheli. Ok, mi experiencia más fuerte fue el de tener, empezó con sueños recurrentes por meses. Ah, sueños recurrentes de ir así de simple, ir a acostarme a dormir encima de la tumba de mi madre. Porque cuando yo era muy pequeña de edad, hace siglos, ya lo sé, ah, mi madre falleció, terminó su vida. Yo tenía 14, 15 meses de edad, era un bebé. No la conocí, no recuerdo su voz, no recuerdo su figura, su cara, pero en sueños, yo era muy pequeña todavía, pero, y yo soñaba que iba y me acostaba a dormir en la tumba de mi madre. Ahora, desde el punto de vista psicológico, eso es, extrañas ese calor materno, fuiste criada con la conciencia de que no era tu madre la que te estaba criando, sino la mayor de la familia y la mayor de tus hermanas en la familia. Entonces tú tenías esa conciencia de que había un lugar donde habían depositado los restos de tu madre y buscabas ese calor. Ese es el lado psicológico. Ahora, el lado esotérico, el lado más espiritual o improbable para la ciencia, que era que incluía eso, incluía que yo podía percibir los aromas de las flores de otras tumbas, los aromas de plantas que estaban en la calle donde yo iba pasando. Yo me soñaba caminando en la noche y dirigiéndome al cementerio donde estaba mi madre. Entonces, a mí me daba o percibía el olor y los aromas de los árboles, de las plantas, de las flores que había en las orillas del camino, en las casas. Entonces, percibía también el aroma perdón, porque se escucha grotesco, pero el aroma a cadáver o a muerto del cementerio, y también me daba o percibía el aroma de las flores que les dejaban ahí como tradición, como adorno. Entonces estaba muy, muy fuerte. Para mí fue muy impresionante. Eh, escuchaba, por ejemplo, en mi sueño regresaba de dormir ahí en la tumba de mi madre, regresaba a casa y escuchaba los vecinos platicando, simplemente conversaciones normales, pero yo estaba dormida, yo estaba en mi sueño. Cuando despertaba con un cansancio tremendo y, y solamente yo había experimentado eso. Eh, a mí me llamaba mucho la atención eso de poder percibir ciertas energías, poder percibir aromas
que otras personas en ese tiempo cerca de mí no lo podían percibir. Y me decían que estaba loca. Y yo no quería estar loca, lógicamente. Entonces, estudiando más acerca del asunto y ya con una guía estructurada, entendí que lo que hacía era un viaje astral o sueños lúcidos en los cuales mi energía se desprendía de mi cuerpo físico para ir a visitar a ese imagen o icono de mi madre biológica y poder querer estar cerca de ella. No la conocí, lógicamente no podía formarme una figura de su cara o de su físico, no podía formarme una sensación mental del tono de su voz tampoco, hasta la fecha, no sé cómo se escuchaba ella, pero eso me llevó a empezar a experimentar después esta capacidad de poder percibir la energía alrededor de las personas. Muchas veces lo comento, muchas otras veces no, porque es algunas de esas energías, mientras más oscuras, más densas, son más perniciosas para mí. Puedo ver que le está haciendo daño a la persona. Puedo percibir el daño que le está causando esa energía a la persona. Y es algo bien, bien fuerte para mí eso, el poder percibir ciertas cosas, ciertas imágenes o aromas o energías, entidades que otras personas no ven. Y me siento con el deber de advertir o de avisar, de ayudar, de guiar a esa persona. Y para poder hacer eso, pues tengo que prepararme, tengo que educarme, entrenarme en el asunto para poder explicar bien lo que estoy viendo. Y en cuanto al fenómeno ovni, una sola vez, porque yo no creía en los extraterrestres, para mí los extraterrestres que existían únicamente eran los ángeles. Pero después de esta experiencia, mi idea cambió por completo. Fue como de la noche a la mañana que cambió, porque así de diferente, porque lo presencié una sola vez en mi vida y eso me bastó ver este tipo de imagen o de no sé qué era, luz, platillo volador, yo no sé qué era, pero estaba cerca y estaba estacionario, muy cerca de mí, por encima de unos árboles. No estaba tan oscuro, yo no estaba dormida, yo no tengo hábitos que lastimen mi salud al punto de no poder entender lo que estoy viendo. Así que fue bastante impresionante que una persona en sus 5 sentidos pudiera estar observando eso y que de repente hiciera un movimiento hacia arriba, un movimiento rápido y un sonido completamente extraño para mí. Ni en películas lo he visto, ni en los documentales de ovnis lo he visto y escuchado. Fue un sonido bien distintivo, bien diferente, y eso fue mi única experiencia, ha sido mi única experiencia acerca del fenómeno ovni, y pues ahora sí creo y lo respeto. Bueno, por aquí hacen una pregunta nuestra querida Chris, pero esa pregunta sería un poco más para resolver en privado por temas, otros temas que habría que hacer, así que se lo voy a hacer llegar a las invitadas, ¿vale? Y a todas las brujas que hay aquí, porque dice que cómo saber si te han hecho brujería con malas intenciones. Hay que tener cuidado con esas cosas de nombrarlas, ellas lo saben muy bien, así que eso mejor por privado, os pondré en contacto o te pondré en contacto con diferentes gente que maneje esto, ¿vale? Para que te puedan explicar un poquito más, porque ya entran ahí temas personales que es mejor no entrar. Y bueno, y ahora voy a ir por Moon. ¿Cuál ha sido tu experiencia paranormal? Y ya que hechizos ha nombrado la ufológica, pues también la ufológica. ¿Cuáles han sido? Pues bueno, también se trata de un sueño lúcido. Yo no puedo decidir cuándo quiero tener uno de estos sueños
pero sí me doy cuenta inmediatamente cuando estoy en un sueño así. Entonces, este sueño lo tuve hace un año y precisamente para mí fue algo que me salvó la vida. Primero tienen que saber que soy una persona que físicamente resiste mucho el dolor. Cuando me hacen un tatuaje o me lastimo, no me duele. Entonces, cuando físicamente estoy mal, o sea, estoy enferma o la gente te estaría sintiendo como un síntoma el dolor, yo no. Yo no me doy cuenta de que algo está pasando hasta que mi cuerpo, no sé, se desmaya o algo así. Entonces, incluso como broma me dicen que estoy muerta y no me he dado cuenta. Pues resulta que en esa ocasión yo iba a salir en la noche con unos amigos y decidí tomar una pequeña siesta. En esa siesta yo en vez me duermo, pero para mí es como un despertar. Despierto en este sueño y estoy sentada en un sillón como de vinipiel. Abro los ojos en el sueño, me veo en un sillón, veo las paredes, porque cuando yo tengo estos sueños aprendo a observar los detalles que son muy importantes porque si estoy teniendo un sueño así es por algo. Entonces tengo que observar todo para saber qué es lo que tengo que ver, de qué me tengo que dar cuenta. Entonces estoy sentada, las paredes son claras, la decoración es como aburrida, así como que muy simple, y me doy cuenta que únicamente puedo estar en una funeraria o en un hospital por el tipo de decoración. Volteo y al lado de mí está un muchacho, está un hombre, y me empieza a hablar como si me conociera. Esto a mí se me hizo muy extraño porque cuando yo tengo estos sueños, no digo que todos los que tengan este tipo de sueños tengan la misma experiencia, pero cuando yo tengo un sueño así y veo a otra persona, a otro humano, ellos no me pueden ver a mí. En cambio, sí puedo hablar con energías o entes, como le quieran llamar. Entonces, él me empieza a hablar como si fuéramos amigos, como si hubiera mucha confianza, y esto pues a mí me da como que una preocupación. Entonces, yo lo que hago, me levanto del sillón y empiezo a caminar y lo ignoro. Empiezo a caminar y ya no lo veo y de repente veo a una señorita sentada en un escritorio, paso al lado de ella no me ve, entonces yo digo, ok, esto sí es normal, así es como ha sido siempre, y entro a una habitación. En esta habitación hay un archivero y empiezo a esculcar a ver qué estoy haciendo ahí, o sea, algo, una misión tenía que haber en ese sueño. No encuentro nada, me salgo, entro a la siguiente habitación y veo que hay una lámpara en el techo y están como operando a alguien. Entonces yo decido acercarme, incluso acerco mi cabeza para tratar de ver a quién están operando y resulta que me están operando a mí. Entonces, aunque no soy doctora y no sé nada de medicina, mi intención era ver qué parte del cuerpo me estaban operando. Y cuando me acerco, siento que alguien jala mi brazo. Volteo y era este tipo con el que inicié el sueño y me empieza a decir, no veas eso, ven, acompáñame, no veas eso, sígueme. Y yo así como que, o sea, el hecho de que, para empezar, él tuviera una conversación directa conmigo y después que físicamente me pudiera tocar cuando en mis sueños nadie nunca me había hecho contacto físico, pues sí me preocupó bastante y yo lo que hice es, no, esto no está bien, yo me voy de aquí y traté de cambiar de lugar del sueño porque sí puedo hacer eso. Entonces empiezo a tratar de cambiar de lugar y empiezo a sentir que voy sobre agua, siento las olas y empiezo a escuchar esta vocecita de esta persona, acompáñame, ven conmigo, así muy molesta. Y de repente ya me veo en otro lugar donde hay una escalera y en esa escalera veo una camilla de hospital. Reconozco la escalera y es una iglesia muy conocida aquí en mi ciudad. Y esta persona sigue hablándome, y yo digo, ya, me voy, tengo que despertar. Y trato de despertar y sigo escuchando la voz de él. Acompáñame, ven conmigo, sígueme, no, ya no veas eso, bla, bla, bla. Lo agarro y lo pongo frente a mi cara y le digo, a ver, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me quieres decir algo? Dímelo, pero dímelo. Y en eso lo parecía una cara de una persona, o sea, de un humano, se empieza a transformar
y empieza a perder la forma. Esto a mí como que me dio miedo y lo que trato de hacer es despertar. Despierto y me siento que estoy acostada en mi cama y en eso que quiero abrir los ojos, siento como si alguien me está doblando el brazo. Entonces digo, ok, escucho mi tele, quiero despertar, no puedo. Y a pesar de que podrán creer que yo no, que pues soy wicana, tengo, bueno, uso mucho la oración de San Miguel Arcángel porque es una oración muy poderosa y quise decir esa oración. Y cuando quiero hablar, en vez de empezar la oración que es San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, hablo y lo que sale de mi boca es un rugido así muy extraño. Y lo primero que pensé fue, ok, algo se me pegó, algo está aquí conmigo, esa no es mi voz. Y dije, no pasa nada, lo primero que hay que hacer es despertar. Le vas a hablar a José Luis, que es un amigo mío con el que hago exploraciones, también sabe mucho de estas cosas. Le vas a hablar a él en cuanto te despiertes y le vas a decir pues que algo no está bien, que venga, que te ayude, y así quedó. Entonces, yo lo que hice fue, dije, primero vamos a despertar. No pude despertar, después seguí intentando con algunas oraciones. Total, abrí los ojos, me sentí bien. De todas formas, usé lo que es salvia blanca, me hice una limpieza a mí misma y así quedó. Pasaron 2 semanas y este sueño yo lo traía así como que perdido y todo, no me asustan. Sé que son mensajes y sé que en algún momento ese mensaje pues lo voy a necesitar, pero tampoco es como que esté pensando en eso para evitar la sugestión. Entonces, 2 semanas después, yo voy a cenar con mi hermana y en la noche me siento como un poco mal. No fue como que me estuviera algo muy fuerte, nada más me desvelé, no pude dormir. Entonces, yo el martes, al día siguiente, falto y decido, por si las dudas, ir con el doctor. Y le digo, ¿sabe qué? Ayer, pues, como que algo me cayó mal y todo, me dio medicamento para una infección estomacal, pero yo dije, no, o sea, yo traía ese sueño y dije, pues no está de más insistir un poquito en que nos chequen bien. Volví a ir con el doctor y el doctor me decía, no, pero ya estás bien, no pasa nada. Y yo le decía, doctor, pues mire, pues déme otra checada. No le iba a decir yo, es que tuve un sueño lúcido en el que yo veía, claro que no, eso no lo dices, van a decir que estás loca. Pues total, me mandó a hacer un ultrasonido completo y me mandó a hacer unos análisis y me dijo, ve con un especialista. Entonces, ya llegué yo muy tranquila con la especialista, ya me habían dicho que lo más seguro es que por los análisis trajera una piedra y yo muy calmada le digo a la doctora, no, doctora, pues que traigo una piedra, que para que me programe así con calma, póngame una dieta que tengo que hacer. Y la doctora me dijo, no, sí, tú tranquila, nos la llevamos con calma, te vamos a programar y todo, pásame tus análisis, ¿no? Le doy las imágenes, los análisis y todo, y luego los ve y luego me dice, no puedo creer que estés aquí como si nada. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Por el tamaño de la piedra que traes es para que te estuvieras desmayando del dolor. Y yo, ¿cómo? Sí, tu piedra es de casi 3.5 centímetros y para, pues, la vesícula realmente es muy pequeña y se supone que cuando uno tiene una piedra de ese tamaño, pues ya te tienes que andar hasta desmayando del dolor. Pero como yo tengo pues, mucha tolerancia, pues realmente ni cuenta me había fijado que estaba mal. Entonces, si no hubiera sido por ese sueño que me hizo como que estar alerta, yo fácilmente hubiera seguido como sin nada, sin darme cuenta que era urgente esa operación. Y la verdad es que pues sí, ese tipo de cosas que no se atiende uno a tiempo, pues sí pueden tener consecuencias pues graves en ocasiones. Esa es mi experiencia. Y en cuanto a fenómenos ufológicos, pues yo sí creo en el fenómeno en sí. Honestamente, experiencias sobre eso no tengo, no he vivido. Sí conozco gente que ha pasado situaciones. Me ha tocado ver luces en el cielo, sí, pero pues realmente no tengo una evidencia que se trate de un fenómeno así, porque pues a veces
uno por desconoce y pueden ser varios factores lo que causen situaciones de ese tipo. Pero sí creo en el fenómeno, sí realmente hay muchas cosas que no conocemos, hay muchos seres de varios tipos, no solamente extraterrestres, o no también otros planos, pero de que existe el fenómeno, yo lo creo totalmente. Así es, porque aquí muchos de los que estamos aquí creemos y somos... hay mucha gente de los que hay aquí que yo me agrada de que estén por aquí, por el chat comentando, que son auténticos expertos en el mundo ufológico. Aprovecho también para mandarle un gran saludo a nuestro último invitado que tuvimos en el programa anterior, al gran Anthony Choi, uno de los mejores investigadores del mundo ufológico de Hispanoamérica, y que bueno, pues le dije que le iba a mandar un saludo y así lo hago. Y bueno, vamos a pasar ahora a un pequeño videíto que me mandó Isis también sobre un tipo de experiencia que fue bastante interesante. Y después voy a introducir a una personita que está por aquí debajo, sorpresa, sorpresa. Está por aquí debajo, que os va a decir unas palabritas para vosotras, ¿vale? Que ya os van a gustar. Está por aquí preparado, pero lo introduciré justo a ver. Es un chico, ¿vale? Y bueno, pues lo introduciré cuando termine el vídeo de Isis que tenemos aquí. Que bueno, la experiencia que tiene es sorprendente, así que vamos a introducirlo. Y adelante vídeo. Bueno, alguna historia o anécdota paranormal. Tengo bastantes, de verdad, tengo bastantes. Desde niños, mi hermano y yo hemos tenido como que esa capacidad tal vez para ver o percibir cosas. Entonces, aquí en la casa, en su humilde casa, solían pasar muchas cosas paranormales. Y ahora como que ya se han relajado bastante, pero solían pasar bastantes cosas paranormales. Entonces, tengo de verdad, tengo muchas historias. En una ocasión, bueno, mi recámara está contigua a la de mis hermanos. Y en una ocasión yo tenía como 15, 16 años aproximadamente, no podía yo dormir. De verdad no podía yo dormir, estaba yo acostada y de repente escuché como que empezaron a acariciar la cobija de la cama. O sea, pero el roce, ¿no? Así de la cobija, como se escucha cuando pasas la mano por encima de una colcha o una sábana o un edredón. Y me espanté, que aviento la cobija y que me pare y que me salgo corriendo al pasillo de los cuartos. Y al momento en el que yo abro la puerta, en ese mismo momento mi hermano, también Raccoon, también abre la puerta de su cuarto y salimos los dos y nos quedamos viendo así como que, ¿qué pasó? Y dice, no, es que escuché esto, y no podía yo dormir y luego escuché como si una mano estuviera acariciando la cobija y pues me paré y salí todo y le digo, pues es que yo escuché exactamente lo mismo, le digo, yo tampoco podía dormir y escuché lo mismo y ya nos quedamos ahí un rato platicando referente a esta experiencia que habíamos tenido ambos al mismo tiempo. Entonces, fue algo impresionante porque pues fuimos los dos, no fue como que nada más yo lo escuché, yo lo viví y que me dijeran, no, pues estás loca, no, o sea, fuimos los dos vivimos esa experiencia, entonces sí fue algo fuerte para nosotros, más la edad que yo tenía y pues fue algo impactante. Posteriormente a esto, bueno, mi abuelita, en paz descanse, estaba hospitalizada. Esa noche mi mamá se iba a quedar con ella en el hospital. Entonces ya nos regresamos todos a la casa. Y teníamos una perrita en ese entonces que empezó a aullar. A estar aullando bien triste. Y luego de repente los perros de alrededor a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y fue como si lo supiera yo. Que en ese momento nos grita mi papá y nos dice que mi mamá acaba de hablar y que mi abuelita acababa de fallecer. Entonces fue como que ese aviso, no sé si el aviso solo de los perritos o si de verdad mi abuelita tal vez vino a despedirse, no lo sé, ¿no? Pero fue ese aviso. Y a raíz de esto, en varias ocasiones nos tocó escuchar a mi abuelita gritarnos. De igual forma llegamos a ver pues sombras, voces. Aquí hemos hecho el Spirit Box, Raccoon y yo, y
hemos escuchado muchas cosas, nos han dado nombres, todo. Aquí han intentado incluso hacernos brujería, dañarnos. Han fallecido varios de mis tíos, bueno, dos de mis tíos, dos, tres de mis tíos, pero uno falleció aquí en la casa. Igual fue escuchar cosas, ver cosas, o sea, se escuchaba cómo arrastraban los muebles, cómo movían los trastes, se abría la regadera sola y se escuchaba la caída de agua. Han sido experiencias paranormales bastantes, e incluso cuando ya empezamos Raccoon y yo a andar explorando desde nuestra primera exploración en el panteón, surgieron cosas, se vieron cosas, se escucharon psicofonías, pasaron, o sea, de verdad, nos han pasado muchas cosas, muchas. Pero pues bueno, ya no es como que nos dé miedo, nos espante o algo así, ya creo que ya es hasta como algo normal. Y algo que en lugar de darnos miedo nos intriga y nos hace como que, ay, quiero ver más, quiero saber más, vamos a seguir conociendo, vamos a seguir explorando a ver qué más encontramos, ¿no? No nos da miedo. Nos apasiona mucho el tema de lo paranormal y nos gusta mucho andar descubriendo. En cuestión de ovnis y eso, la verdad, nunca he visto nada, jamás, ¿para qué voy a mentir? No digo que no crea, estoy abierta a las posibilidades, todo puede ser en esta vida, pero muy personalmente pues no me ha tocado ver nada de esto, ¿no? Pero en cuestión paranormal, bastante, mucho. Ahí sí tengo mucho para contar, tengo, o sea, muchas anécdotas en este tema, bastantes diría yo. Ya, habrá tiempo luego de tal vez contarlas todas o platicarlas. Igual estaría chido con Raccoon, platicarlas. Y bueno, ahora viene la sorpresa y yo voy a decir lo siguiente. Em, Cuanto más te introduces en este mundito, menos sabes. Y esto, la siguiente persona que voy a introducir es un chico también, lo conocéis bastante bien, vosotras dos lo conocéis bastante bien. Así que bienvenido aquí a la transmisión a nuestro querido amigo Raccoon Miclan, Don Johnny. Aquí está por aquí, que se ha decidido Hola, hola. unirse. Hola. Hola, 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 chicas. Hola. hola, Buenas, hola. buenas tardes. Buenas tardes acá en México. Chelly, Moon. Isis, que bueno, no está presente, pero ahí nos está viendo. Y por supuesto, mi querido Diego, amigo, gracias pues por la invitación. Y aquí andamos. Buenas tardes por acá y buenas noches por allá. Por aquí me están preguntando ya cómo pueden contactaros a todos vosotros. Y les he dicho, digo, tranquilidad chicos, que ya habrá tiempo de que den sus redes. Sobre todo Moon les ha encantado y al igual que Chelly, también Isis también dicen que tiene una, una energía maravillosa. Y yo lo corroboro, las veces que he hablado con Isis es espectacular de cómo habla, cómo se expresa. Yo recomiendo mucho escucharla porque de verdad tiene esa labia de la radio, al igual que nuestro amigo Johnny. Y yo ahora voy a haceros una pregunta, pero voy a empezar ya por Johnny, por nuestro querido Raccoon Miclan. Pues la primera, nada más iniciar, nada más venirte por aquí, la primera pasaina a de huello. Y esto podrá hablar mucho en nombre de ISIS de cómo os protegéis de cara a una investigación paranormal, ¿no? O sea, como a bueno, más bien a un Orbex paranormal, cómo os protegéis el típico, bueno, la típica saquito bueno, saquito de sal, saquito de cuarzo. ¿Qué es lo que lleváis vosotros como amuletos para poder protegeros de cara a las energías que son muchas veces cosas que no sabemos que hay, no sabemos cómo se puede manejar? Además eso, Ángel Moreno de Game Pass, yo lo recomiendo mucho que lo invitéis porque sabe muchísimo del tema de energía, de manejo de energías, por algo es uno de los mejores de España. Pues esto lo va a corroborar de que eso es algo que a veces es difícil de manejar, ¿verdad, Johnny? Pues sobre todo Sí. para vos que has hecho muchas exploraciones y que es algo muy difícil, pero ¿cómo os protegéis vosotros? Ok. Antes que nada, pues bueno, saluditos a mi reinita, que por ahí anda. Isis, saluditos y a toda la banda Comaye, todos gracias por estar por acá. Dejen su like aquí con mi amigo Diego, por favor. Y bueno, pues la verdad es que pues utilizamos por lo regular las típicas pulseras rojas, ya saben, los nudos, ¿no? Estas pulseritas con ojo para pues obviamente prevenir a cualquier cosa pues energética que se nos pudiese pegar
Isis lleva por lo regular un spray úrico, áurico se le llama, úrico, yo, áurico, pues que cuando salimos del lugar, ¿verdad? Nos lo aplica, ¿verdad? Para que pues cualquier energía se despoje, además de que pues bueno, siempre tratamos como de, ya sabes, este ritual de solo vine, solo me voy, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente hacemos cuando vamos a algún lugar. Aparte, yo creo que, lo comentaba Isis hace un ratito, las experiencias paranormales que hemos tenido a lo largo de la vida, nos han hecho también un poquito como ya más, no sé si eh, centrados o más ciertos, ¿verdad? De cómo poder evitar el ataque de estas energías. Y pues bueno, es por lo regular lo que hacemos, ¿no? El Sprite áurico, pues obviamente las pulseras, ¿verdad? Uno que otro cuarzo de repente nos acompaña también. La oración también, por supuesto, es muy importante. Y pues bueno, la fe también, amigo Diego, también somos personas en lo personal, soy una persona de mucha fe. Entonces, son como los elementos que ocupamos para protegernos en las exploraciones y como lo comentas, es difícil porque a pesar de que lleves protecciones, pues también aún así, a lo mejor no te hacen daño las energías, pero pueden colgarse de ti, pues irse contigo y hacerle daño a alguien más por allá en casa, ¿no? Pero pues por lo regular es lo que hacemos, amigo, para protegernos, para cuidarnos de estas energías que pues bueno, están presentes en todos lados. Por aquí preguntan cuál es el canal de Isis. Están preguntando mucho de cuál es el canal de Isis. Tengo que decir que es el canal del que tengo aquí debajo, de Raccoon Mi Clan, ya que es su hermana, querida Isis Doreen. Y bueno, pues está muchas veces allí, todos los miércoles tiene su espacio personal y allí está siempre contando pues, sus historias, temas paranormales. De hecho, yo he estado invitado contando asuntos paranormales míos con Isis. He estado haciendo experimentación de Transradio, que tanto os gusta, amigos aquí. He estado conectando la web SDR allí, que además hubo sorpresas porque dijeron algún que otro nombre y alguna que otra cosilla. Y de hecho, Isis decía, tenemos que utilizar este método para experimentar, Johnny, tenemos que utilizarlo. Y bueno, yo ahora voy a dar paso un poco a brevemente a Mon y a Chitos para que expliquen un poco cómo ellas se protegen, ¿no? ¿Qué es lo que utilizan ellas? Sobre todo Mon, que hace muchos survex donde cuenta mucho la historia también, hace entrevistas in situ en el lugar. ¿Cómo os protegéis vosotras? O sea, empiezo por vos, Mon. ¿Qué utilizáis vosotras? ¿Qué amuletos lleváis? ¿Qué rituales hacéis para protegeros? Bueno, para empezar, primero trato de conocer un poquito el lugar al que voy a ir. Dependiendo de la energía que tenga el lugar, es la protección que utilizo. Cuando llego a un lugar, siempre pido permiso a las energías que están ahí y aclaro que mi intención no es faltarles al respeto, que únicamente lo que quiero es grabar evidencia paranormal. También cuando me voy, siempre digo que llegué sola y me voy sola. Es algo muy importante porque como lo menciona Johnny, en ocasiones uno se le puede pegar alguna energía y no le va a afectar, pero se te pega a ti, vas a casa y le afecta a alguien que espiritualmente o energéticamente es un poquito pues más vulnerable y ahí es cuando pudieran pues iniciar los problemas. Yo en lo personal tengo unas pulseritas rojas, pero estas pulseritas tienen ámbar chapaneco, que es un ámbar que yo preparo para que absorban la energía negativa. También utilizo cuarzos. Mis favoritos son los de ojo de tigre y los de obsidiana, que son precisamente para que absorban esta energía negativa y cuando ya la absorbieron, pues yo lo que hago es limpiar estos cuarzos. También, por ejemplo, tengo mucho cuidado en no faltar al respeto, eso es algo muy importante y si tengo que tocar algo, porque a veces es necesario, pues hacerlo de la manera que sea lo menos invasiva posible, tampoco me llevo nada del lugar y, por ejemplo, si voy a un cementerio o a un lugar donde está la energía muy, muy cargada, esa ropa traigo un canasto con ropa para llegar y luego cambiarme. Esa ropa la dejo aparte y no la junto con la demás ropa al momento de lavarla. Entonces,
para que no se mezclen las energías, y dejo mis botas donde pisé, no sé, tierra de panteón o lugares donde se hicieron rituales, o aquí en Torreón hay muchos lugares donde se reúnen algunas sectas a hacer algunos rituales con no tan buenas intenciones. Entonces, mis botas las dejo afuerita de mi casa hasta que les puedo hacer una limpieza. Además, siempre tengo listo para el día siguiente por si me llegara a sentir como que extraña, débil. No quiero decir que cuando se te pega una energía vas a, no sé, hablar con voces extrañas ni nada de eso, pero posiblemente te sientas débil, te enojes con cualquier cosa o sientas como emociones que tú digas, esta no soy yo normalmente. Entonces, ahí es cuando yo utilizo para hacerme una leve limpieza, utilizo salvia blanca, incluso inciensos, y trato de sentirme a mí misma y analizar si realmente me vi afectada por la energía del lugar. También algo muy importante es que cuando llego de una exploración donde hubo mucha energía, donde el lugar estuvo muy cargado, me cambio ahí en la puerta y me meto a bañar para que cualquier cosa que se me pudiera haber pegado se vaya con el agua. Entonces, es una especie de limpieza. También se los recomiendo mucho cuando ustedes vengan de un lugar donde la energía estuvo muy pesada. Llegando, métanse a bañar para que toda esa mala vibra se vaya con el agua. Es algo bien fácil, es algo que realmente no les cuesta trabajo hacer, y créanme que incluso si les duele la cabeza, van a sentir cómo se les quita ese dolorcito de cuando acaban de regresar de un lugar al que a lo mejor no querían ir. Bueno, yo tengo que decir que en estas cosas yo antiguamente, cuando empecé, no creía mucho en el temas energéticos hasta que un buen día, el año pasado, tuvimos una experiencia bastante interesante en el cual en el pueblo viejo de Belchite, un lugar, bueno, ya sobradamente conocido para todo el mundo paranormal de aquí de España, donde murieron más de 6.000, 7.000 almas en cosa de una semana, pues debido a los bombardeos de la Guerra Civil Española, estaba yo en una investigación allí, experimentando con Luis Laguardia, con mi gran compañero y amigo, don Luis Laguardia, que se le echa mucho de menos por aquí. Pues estaba haciendo esta experimentación cuando de repente nos empezamos a encontrar mal, con arcadas incluidas, y no sabíamos el por qué. Uno puede pensar, bueno, las 60 almas la cena se han cenado juntos, pero hayamos cenado en diferentes casas, cada uno en su casa. Y nos empezamos a sentar mal, o sea, empezó a dolernos el pecho, una presión de pecho, ansiedad. Yo no sabía qué pasaba, si era sugestión o qué sucedía, hasta que dice Luis, vamos a poner una bomba de energía, una bomba MF por dos imanes, hechas por un ordenador, por ejemplo, del ventilador de un ordenador, se puede hacer una bomba de electromagnetismo casera, y la pusimos, y en cuanto la pusimos se acabó cualquier mal, o sea, se acabó todo lo malo, se acabó el sentirse mal, se acabó, se terminó directamente. No nos empezamos a encontrar mejor y pudimos continuar con la experimentación. Yo hasta ese entonces no creía, pero desde aquel entonces siempre empiezo por si acaso, porque no sé lo que hay, no lo sé, siempre llevo esa saquita de sal o ese pequeño amuleto o aquí pues colgado unas piedrecitas de cuarzo, porque yo después de aquello no sé exactamente lo que es y no sé qué era aquello, pero... Y además que no es la única vez que nos ha pasado, nos pasó también en la grabación de Rastros de aquel canal famoso de Uruguay con Nacho Esquivel, nos pasó, y el propio Nacho, si está por aquí o si lo ve mañana, puede dejar un comentario de que a él también le pasó. Y bueno, pues son cosas que pasan. Y vos, hechizos, ¿cómo te proteges de cara a cualquier ritual que vayas a hacer o cualquier experimentación paranormal? ¿Cuáles son tus métodos de protección? Ok. Bueno, primero que nada, mis respetos para ustedes que son exploradores. Yo no me atrevería a entrar a lugares así. No Muchas soy tan gracias. valiente. Así que mis respetos. Sí, cuando estoy haciendo o estoy por hacer algún ritual o las lecturas de tarot y de runas que hago habitualmente,
aparte de prepararme para hacer eso y juntar los elementos, ese ritual es para proteger mi energía y por proteger la energía de los que están alrededor mío. Cuando empiezas a comunicarte con el mundo espiritual o energético, no estás seguro, no cabe la seguridad 100% de que vaya a ser una energía de bien. Entonces, por eso están estos rituales. Lo que más utilizo yo son velas, cuarzos y, por ejemplo, algunos inciensos y aceites. Por ejemplo, el copal, el palo santo. Utilizo mucho el lapislázuli, los cuarzos blancos, la amatista, que es la más importante para mí, y siempre procuro tener un poquito de sal negra, ¿sí? Eso se puede hacer con los inciensos que quemas, que usas, y con el resto de esos inciensos puedes hacer tu sal negra para protegerte. Tengo un par de guardianes ahora, tenía solamente un gargolita, pero se me quebró, se averió, entonces hubo la necesidad de conseguir otro, pero no me llegaron uno, sino dos, así que ellos me ayudan mucho, son como guardianes y protegen. Y por supuesto, desde mi dedicación o mi consagración como bruja ecléctica, pues a la usanza, ¿verdad? Traigo mis pentagramas en anillo, en dije, en pulsera, están ritualizados. Tengo mi etiqueta y también tengo esta medita que es muy especial, fue heredada también para protección. Y se implementan algunos o se hacen algunos rituales para trabajarlos, dejarlos listos los elementos para cuando ya los vas a combinar al hacer tu ritual, pues surtan el efecto para lo que fueron unidos, ¿sí? También, pues es un conjunto de varias cosas. Uso varias diferentes oraciones. No son rezos. Yo no recomiendo que reces. Yo recomiendo que ores. Es diferente porque la oración va a ser adaptada a tu propio tipo de energía, a tu propia persona, a tu propia necesidad personal de protección. Una sola vez que tuvimos la oportunidad de salir de vacaciones a ir a un lugar que está plagado de manifestaciones paranormales acá donde yo vivo, que es en el estado de Georgia, en Estados Unidos. La ciudad a la que fuimos se llama Savannah y es una de las ciudades más antiguas que hay aquí. Con una historia plagada de manifestaciones de fantasmas, entidades y demás. Entonces, un montón de oportunidades para visitar lugares embrujados. Entonces, fuimos y me llevé mis pentagramas, me llevé mi copal también para protegerme. Aprendimos qué fue lo que sucedió, la historia de los sucesos ahí. Entendimos por qué pasaban algunas de las cosas que ocurren y lo pasamos muy bien. Bendito Dios, también nos protegimos bien y disfrutamos de la experiencia y salimos de ahí sin resultado negativo. Al contrario, aprendimos mucho y fue una experiencia muy agradable. Pues la verdad que sí, son experiencias, ¿no? que te marcan mucho, la verdad. Y bueno, son realmente increíbles estas experiencias que habéis contado. Así que muchas gracias sobre todo por contarlas. Y por aquí decía Neta algo que me ha sorprendido mucho. Dice, bueno, dice lo siguiente, dice, yo también nunca creí en estas cosas, pero después de pasar unos años, una muy mala racha, me dijo mi amiga que me ponga una pulsera roja y me fue mejor todo. Y luego dice aquí
que dice, no sé si fue por la pulsera o sinceramente se acabó mi mala racha, pero la llevo hasta hoy día. A veces Sí, pasan estas cosas, es ¿verdad, que las Johnny? pulseras, perdón amigo, las pulseras rojas, pues bueno, como lo comentaban por ahí, también había un comentario, nos preguntaban por qué en las diferentes religiones no se utilizan las pulseras rojas. Y bueno, dependiendo obviamente pues de la religión, la creencia, aunque actualmente pues ya se han mezclado un poquito las creencias, ¿no? Ya, si tú preguntas, la mayor parte de la gente las utiliza como protección, pero también, por ejemplo, en el hinduismo, por ejemplo, se utilizaban, ¿verdad? Como suerte, ¿verdad? Buena suerte y protección. Digo, o sea, era, digamos que algo relacionado, ¿no? Se ha ido como que mezclando todo esto. Y pues bueno, en la religión cristiana, por ejemplo, en la religión cristiana aparece en la Biblia, ¿no? También aparece bíblicamente aparece este hilo rojo y pues bueno, simboliza la redención. Entonces, de alguna manera ha estado vinculado o vinculada esta pulsera, tono rojo, tono rojizo, pues bueno, con la buena fortuna, protección, redención, entonces todo lo que tiene que ver prácticamente con lo sagrado, ¿no? Entonces, es como que por ahí va. Hoy día te digo, pues ya se mezclan todas estas creencias y pues bueno, se ocupan protecciones, como lo comentábamos hace ratito, ¿no? Para las exploraciones, Ujú. para la buena vibra, para la buena fortuna. Entonces, pues es más o menos por ahí por donde va el por qué las pulseras rojas en las diferentes creencias o religiones, ¿no? En realidad, pues bueno, es milenario, por así llamarlo. También es importante aclarar que nosotros usamos este tipo de protecciones por nuestro tipo de creencia. También hay exploradores que son católicos y traen una medalla de San Benito Una o un cruz, crucifijo y está bien porque la protección que tú llevas va de acuerdo a tu creencia personal. Entonces, es importante que lo manejemos, que lo expliquemos porque no porque yo use cuarzos quiere decir que alguien que no cree en los cuarzos tiene que claro. forzosamente usar un cuarzo. Entonces, es muy individual, es muy personal. Ujú, claro, es parte importante que tenemos que entender porque de pronto, como exploradores, bien lo dice Moon, ¿no? Y lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones también en la Aquelarre y en otros programas que hemos tenido, que en este caso, pues ya no importa tanto la religión, digo, o sea, vaya, en lo que tú te enfoques, por supuesto, ¿no? En lo que enfoques tu energía, lo habíamos platicado en una ocasión con las chicas. Si tú tomas una piedrita de la calle, la tomas y pones tu fe en ella, pues la piedra te va a servir de protección, ¿no? O sea, vaya, es como muy personal, ¿verdad? Pero también lo vemos por el lado de que realmente ya no importan tanto las religiones, o sea, lo decía Moon hace ratito, ¿no? Por ejemplo, ella siendo wicana, a veces Isis, a veces Shelly, siendo pues wicanas, pues obviamente de repente esta conexión con el Ser Supremo, como le llamemos, Dios, universo, energía, como le llamemos, pues no Quien deja de sea. estar, ¿no? Ujú, entonces, pues esto ahí ya no importa tanto la religión, sino la fe que tú pongas en lo que quieres. La intención, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Intencionar las cosas y pues siempre hacerlo de buena manera, ¿no? Exactamente, como se dice, es que es según también un poco las creencias de la persona, el cómo cada uno se protege. Eso ya es algo muy personal. Yo muchas veces llevo también la cruz de Caravaca, aunque dicen que es un poco traicionera, pero también la llevo, ¿por qué? Porque me la regaló un buen amigo mío, como es Emilio Martín Vegas, me la regaló con toda su ilusión y siempre, muchas veces la llevo. O por ejemplo, llevar también un pequeño saquito de cuarzo o cualquier cosa, ¿no? Porque uno nunca sabe, y más después de haber tenido una experiencia así, de experimentación, pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, y eso que a mí nunca me había pasado. No creía mucho en el tema de que se podían pegar, pero de hecho hoy me cuesta mucho creer, me sigue costando, pero eh, sí que creo a lo mejor de que sí te puedan succionar energía. De hecho, sorprendentemente, en aquella misma experimentación, conectamos una Kinect cerca de la bomba de energía y salieron como dos especies de esqueletos que se Mm, acercaban continuamente a la bomba MF. Entonces, eso nos sorprendió mucho de que es como que se acercaban y a veces se iban, o a veces uno se iba, pero luego el otro se quedaba, y el otro se iba y otro venía. O sea, es muy sorprendente. O luego cuando les decías,
¿puedes levantar una mano? Pues salía como una mano se levantaba. O sea, es algo muy que llama mucho la atención. Y bueno, ya estamos ya casi al final del programa, porque nos hemos extendido un poquito más de lo que Sí. deberíamos. Quería saludar aquí a David Sufret, un gran investigador ufológico de Chile. Pero yo antes quería preguntarte, Johnny, si vos has tenido alguna experiencia ufológica bastante interesante. Ok. Bueno, he tenido avistamientos, vaya, en los noventas. En México se dio muy fuerte todo este tema de la ufología, ¿no? Pues ya sabemos que en México las pirámides pues bueno, nuestros antepasados, se comenta muchísimo que, bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Entre ellas que eran pistas de aterrizaje algunas, que hubo contacto, vestigios, todo esto. Bueno, en los noventas, recuerdo que hubo varios avistamientos después de lo que fue antes y después de lo que fue el eclipse, total, ¿verdad?, de sol. Y sí recuerdo haber visto, los famosos puntos, ¿verdad? Donde, pues, ves un punto principalmente y de ahí se desprenden varios, ¿no? Se desprenden lo que, pues, presuntamente podríamos llamar naves, ¿no? Que se desprenden de ahí y, pues, empiezan como que cada una a tomar su rumbo de una manera muy rápida, ¿verdad? O sea, algo que, pues, bueno, no es muy normal y que como para decir que fuesen globos, pues, creo que no sería, pues, lo más normal. Tuve otra también, esta fue aquí en casa de todos ustedes, que pues bueno, en alguna ocasión durante una tarde de lluvia, entre las nubes, me tocó ver algo que fuese como un gusano a lo lejos, pues obviamente, muy, muy, muy alto, porque pues se alcanzaba a percibir apenas. Fue lo que, pues bueno, en mi experiencia, lo único que yo he visto. El tema ufológico lo he comentado en muchas ocasiones, tanto en Raccoon Mi Clan como contigo, amigo, y con pues los invitados que hemos tenido. No es que yo no crea en el tema ufológico, este, creo en que existe la vida en otros planetas, pero no es de mis Ujú. fuertes, ¿verdad? Lamentablemente es uno de los temas que se prestan para mucha falsa información, para inclusive crear cortinas de humo, como lo que vimos en Estados Unidos recientemente. Entonces, es un tema que sí atrae mucho la atención de la gente, pero creo que pocos, investigadores realmente lo toman como lo que es, como algo serio. Entonces, no es como que lo mío, ¿verdad? Pero Así en es. avistamientos sí he tenido algunos avistamientos, ese par en especial. Es que son interesantes, ¿no? Estas historias de ovnis también, que a veces dicen muchos que están relacionados con el tema paranormal. Y eso sería motivo para otro programa, porque aunque ya hemos hecho muchos con gente experta, voy a aprovechar para decirle a David Soufflet que un día lo quiero tener aquí, desde luego, que ya lo tengo ya planeado, aunque sea para la próxima temporada, pero un día lo tendré aquí. Y hemos hablado con expertos como José Antonio Caravaca, como también con Fernando Silva Hildebrand, el viernes pasado con Anthony Choi, con grandes eminencias de este mundillo, Jorge Umía, también Henry Hellenser, grandes personas del mundo ufológico, también de lo paranormal, y que hablan de eso, ¿no? También que está un poco relacionado, que también ciertos rituales, esto lo decía Henry Gellenser, que ciertos rituales parece ser que fomentan la aparición del fenómeno, tanto Ujú. paranormal como el tema de la ufología. Y ahora Claro. voy a enfocar la siguiente pregunta, va a ser la última pregunta final, ¿vale? Pero antes me gustaría que dieseis todos y cada uno de vosotros vuestras redes sociales, porque la última pregunta dejaré un vídeo de Isis al final y en cuanto termine se finalizará el programa. Así que, pues eso, vamos a pasar primero por Moon para que dé todas sus redes sociales y sobre todo también que explique brevemente cómo ella se acomodó en una sociedad como la mexicana, que es prácticamente lo que tenga que ver con brujas, con temas wicanos, está mal visto y enseguida se le tacha como demoníaco. Así que cómo ella lo vivió y cómo ella se aceptó toda esa sociedad, ¿no?
y que bueno, pues que dé sus redes sociales y luego lo mismo para Hechizos y lo mismo para Johnny. Así que todo tuyo, Moon. Bueno, aquí en la cultura mexicana es por lo general una cultura muy católica, entonces sí es muy mal visto. Yo lo que hago es ser muy reservada. A pesar de que tengo un canal de YouTube y pudiera parecer que siempre estoy hablando de este tema, soy muy selectiva con las personas con las que comparto esta información. No es como que por la calle yo vaya hablando de este tema. Ya sé con qué personas puedo o no puedo mencionarlo. Por ejemplo, en mi familia, en lo personal, sí creen en el tema, incluso cuando suceden cosas, lo primero que hacen es preguntarme a mí qué deben o qué no deben hacer. Pero, por ejemplo, en redes sociales, no soy tan explícita. Las personas que me conocen saben que me dedico a esto que me gusta, pero, por ejemplo, en lo laboral, soy muy reservada y mis compañeros saben que tengo un canal de YouTube, saben que se tocan estos temas, pero no saben precisamente cómo se manejan. Entonces, yo lo que hago es ser selectiva con las personas con las que comparto esta información. Incluso yo lo he dicho muchas veces, que para mí es más fácil expresarlo con una comunidad que sé que tiene mentalidad abierta, por ejemplo, aquí en mi canal de YouTube o en Raccoon Mi Clan, que sé que son personas a las cuales les gusta el tema, entonces no voy a recibir ningún tipo de crítica. Además, pues uno aprende a que debe aceptarse tal cual es y que algunas personas de todas formas van a juzgar. Entonces, trato de no tomarlo tan personal cuando escucho comentarios o alguien dice algo acerca de mis creencias, incluso dentro de la familia, por ejemplo, no tan directa como tíos, primos y demás. Entonces, escucho las críticas y las dejo pasar. Estoy consciente que aquí en México, a pesar de que la mayoría hemos recurrido a estas prácticas, porque oficialmente lo vemos mal, pero siempre sale con que, pero yo conozco a alguien con quien puedes ir y le puedes preguntar. Entonces es como que una doble moral en la que no lo aceptamos, no lo vemos bien, pero sí lo utilizamos. Entonces yo trato de dejar pasar las críticas, vivir mi vida como a mí me gusta y seguir aprendiendo. En cuanto a mis redes sociales, me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Moon C Paranormal. También así me pueden encontrar en mi Facebook, que son los que más utilizo, aunque también estoy en TikTok. Pero básicamente, si quieren tener un contacto muy directo conmigo, les recomiendo que pasen a mi canal de YouTube. De pasada se suscriban, eso me ayudaría muchísimo, o me busquen por mi página de Facebook. Pues bueno, aquí tenéis la página de Facebook de Moon, la he dejado por aquí, ya la tenía por aquí preparada para poner. También tiene Instagram, que le podéis poner Moonse Paranormal, tal como se escribe el canal igual. Y bueno, pues allí podréis ver muchas cosas de las que hace ella, de las que también muchas veces hace relatos muy interesantes y que próximamente yo voy a estar en su canal contando relatos que me han sucedido a mí en lo paranormal en España durante experimentaciones y que con suerte mi amigo Luis Laguardia también estará. Así que os animo a todos a que le mandéis audios, que le mandéis historias para que así crezca cuanto más mejor. Y bueno, pues vamos a pasar ahora con nuestra amiga Hechizos para que dé sus redes sociales y también cómo ella, ya no solo en la sociedad mexicana, sino en la sociedad estadounidense, que también se asemeja un poco en ese sentido de la brujería, todo malo, pues cómo ella lo ha conseguido sobrellevar todo eso de hacer sus rituales y que la gente pues un poco lo acepte o al menos que ella acepte la sociedad, ¿no? En la que está inmersa. Así que todo tuyo, Cheli. Ok, bueno, el modo en que yo manejé esto cuando estaba en México en la década de los 80s fue mantenerlo callado, no preocuparme por el que dirá la gente, empezar a quererme, empezar a aceptarme tal y cual soy. Y
no dejar que me engañaran con palabras lisonjeras para caer en sectarismos o en depresión y cosas así. No importa lo que digan las personas o las personas, porque no te conocen exactamente cómo eres tú, quién eres tú. Entonces, ámate quién eres tú, acéptate exactamente tal cual eres y que el mundo ruede, como decía mi abuela. Eso en la sociedad mexicana. Ahora ya hay algunos lugares en México en los que se expresa abiertamente este tipo de vida, este estilo de vida, pero va poco a poco, va evolucionando el asunto poco a poco. Igual acá en Estados Unidos está el hecho de que es que soy de X religión cristiana y soy perfecto y no me puedes tocar porque Dios ya perdonó mis pecados. Pero la realidad es que todos somos simples humanos pecadores, imperfectos, que tenemos habilidades y tenemos a lo que algunos llaman dones, yo prefiero llamarle habilidades para desarrollarte como ser humano. Básate en amar quién eres tú mismo, que no te importe lo que digan los demás. Tú, eres único y eres maravilloso. Y tienes muchas cualidades que puedes desarrollar y con las cuales puedes contribuir a la mejoría de los demás también. Eso es lo que yo he estado haciendo ya por más de 3 décadas y parece que me ha funcionado porque el buen ánimo, el buen carácter se niega a irse de mí. Entonces eso ayuda mucho al ser humano. Mis redes sociales aquí en YouTube es Hechizos 84711, es mi canal. Ahí hago lecturas de tarot, 3 diferentes tipos de tarot, incluyendo los consejos de nuestra Madre la Luna, los consejos de nuestros ángeles. Y a eso le agrego una vez al mes una lectura completa de runas. Entonces, y eso lo comparto, es completamente gratis. Si gustan suscribirse a mi canal, si gustan ir a checar el contenido, ver si les gusta. Una cosa sí, aclaro, las lecturas de tarot que yo hago no son de las que les van a lavar el oído y decirles cosas dulces y amables y que mañana te va a ir todo bien. No, estoy solamente haciendo esas lecturas para pasar el mensaje que viene de parte de los espíritus que nos guían. Nada más. A veces que el mensaje va a ser algo no muy agradable de escuchar para todos nosotros, me incluyo yo en esto, porque pues tenemos la condición humana. Entonces, son lecturas claras, sencillas, simples. En YouTube, Hechizos 84711, ese es mi canal. También en Raccoon Mictlán me encuentras cada miércoles con las preciosas huicanas Moon y Isis Dorin. Vayan a revisar el contenido. Si les parece bien, suscríbanse a ese canal de Raccoon Mictlán, es excelente. En Facebook estoy como Which Way to the Music. Eso es para poner todos los tipos de lecturas. Si usas una lectura personal, me puedes contactar ahí. Y también en Facebook, en Raccoon Radio, cada sábado me encuentras para ver un poco de la lectura y también para hablar de algún tema actual o un tema que se haya pedido, se haya sugerido. Es en Raccoon Radio, en Facebook. Cada sábado estoy ahí. Si gustan dejar su comentario, dejar alguna sugerencia, con mucho gusto. Todos los comentarios, todas las sugerencias son más que bienvenidas. Nos encanta interactuar con la comunidad para también así poder aprender unos de otros. Entonces, esas son mis redes y ese es el pequeño consejito en cuanto a las críticas. Déjalas que digan cualquier cosa, no te preocupes, mientras te conozcas a ti mismo, es más que suficiente. Entonces,
Eso es. Exactamente es lo que dicen muchas veces, me lo dice muchas veces Luis, de que solamente tú conocerás la verdad de las experimentaciones que haces. O sea, muchas veces por poner vídeos y vídeos y vídeos hay gente siempre que te va a redebatir, siempre. Entonces tú solo sabes cómo lo estabas haciendo. Y eso mejor que nadie también lo sabe Johnny. Y bueno, pues Johnny, te toca el turno ahora para dar también un poco las redes sociales de Isis, también en este caso, aunque no sé, creo que las ha dado en un vídeo, pero para que des las redes sociales de Isis, también las tuyas propias de Raccoon Mi Clan. Ya hemos puesto aquí Raccoon Radio, que además pronto voy a estar yo también colaborando en Raccoon Radio, así que ahí estaremos contando historias de España, temas paranormales, psicofonías, también llevaremos invitados, eso es lo que tengo pensado hacer, llevaremos invitados de primer nivel y bueno, vamos a ver algo que se puede hacer, ¿no? También porque había un proyecto de música metalera, ¿no? De algún proyecto de llevar algo de metal, pero lamentablemente mis conocimientos del Virtual DJ son un poco nulos, pero bueno, son un poco nulos y son un poco desastre, pero, pero bueno, pronto se hará, se hará, se hará. Algún Así año, será. pero se hará. Algún año, pero se hará. Algún Y año. bueno, y, y Todos bueno, estamos Johnny. igual, Diego, todos estamos igual. Sí. Ah, Y bueno, Johnny, para vos, Ah, ¿cómo ha sido en una sociedad como la mexicana que cree también tanto lo paranormal y tampoco que siempre tiene esos estigmas, ¿no? En cuanto a muchas según qué creencias, ¿cómo ha sido el poder tener un canal, sobre todo tan rico en cultura, al menos para mí, donde cualquiera gracias. que quiera ser entrevistado, pues allí tiene un espacio, incluso Ujú. canales pequeños, canales grandes, canales de exploración, allí todos tienen un espacio y yo quería saber eso, ¿cómo fue para vos el poder iniciarte en una sociedad como la mexicana? Así que todo tuyo y bueno, luego ya pues dar las redes sociales. Yo aquí me pelearé con el StreamYard para poder todo a tiempo, así que Ok. todo tuyo, Johnny. Gracias, amigo. Pues fíjate, eh, realmente, bueno, mi perspectiva, a como yo lo miro, es más bien como una cuestión de cultura que, pues bueno, llegó a raíz precisamente de la conquista, ¿no? Nuestras raíces, las raíces mexicanas, están muy conectadas con todo lo místico, con todo lo mágico. Pues bueno, en la época de los aztecas, de los mayas, ¿verdad? De los antiguos habitantes de nuestro continente, de nuestro país, había mucho chamanismo, había mucho curandero, había mucho sabio que se dedicaba a esta arte de la magia, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces, realmente nuestra cultura, perdón, está muy ligada a todo este tipo de temas. Cuando llega el tema de la conquista, pues obviamente la religión católica entra con este tema y pues empiezan a cambiar, inclusive a sincretizar, ¿verdad? Algunos ritos, algunas situaciones por ahí para, pues bueno, pasarlas completamente por católicas. Y pues bueno, empiezan a ver como mal esta parte de utilizar las hierbas, de utilizar ciertas propias o oraciones propias, ¿verdad? O algunos rituales propios de nativos de de nuestra región. Entonces, pues bueno, se empieza pues, a satanizar, ya lo comentaban hace ratito, se empieza a satanizar toda esta parte de la magia, del chamanismo, cuando pues realmente lo único que de lo que habla el chamanismo pues es de liberar tu espíritu, tu mente, tu alma, no sanarte, ser tu propio médico, o sea, muchos temas ahí que están incluidos. Pero bueno, se empieza a tomar por un mal lado esta parte de lo mágico, la brujería, como se le llama, como lo estamos comentando en este momento. Pero fíjate que la sociedad mexicana como que ha ido abriendo un poquito más la mente a estos temas. Ya lo decía Moon hace ratito, eh, como que se ha ido ampliando el panorama, ¿no? Y lo decía Kelly también, ¿verdad? Esto de pronto de aprender, que a lo mejor tú vienes con un don o vienes de una familia que tiene esas tradiciones, en algún momento o se sentía la pena o miedo o vergüenza de decir, oye, pues yo vengo de una familia chamana, yo vengo de una familia que tiene estas creencias, esta religión o
X, ¿no? Hoy día, pues como que se abre un poquito más. De hecho, en México, aquí en la Ciudad de México, pues hay mercados que son exclusivamente para este tipo de venta de, de esos artículos, ¿no? Para rituales, para magia, para brujerías, para limpias, etcétera. Entonces, realmente no está tan peleado. Más bien, yo creo que pasa por el lado de los pues, prejuicios, ¿verdad? Mucha gente que es muy, muy religiosa, lo comentábamos en alguna ocasión en una noche de Wicca, que pues bueno, la religión católica realiza rituales, ¿no? Al momento de hacer el ritual precisamente de la presentación del Santísimo, es un ritual, las oraciones son rituales también, el bautizo es un ritual, o sea, vaya, no hay realmente mucha diferencia, simplemente tal vez lo que pasa aquí es que eh, eh, se busca o se buscó en su momento desechar estas creencias, ¿no? Pero hoy día pues está resurgiendo con mucha fuerza, hoy día mucha gente está interesada en el tema, hoy día mucha gente está buscando aprender un poquito más del tema. Y ya veía por ahí los comentarios de Aneta hace ratito, ¿no? Que le había dado un poquito de miedo todo este tema el día Sí, de hoy. sí. Y pues, Pero ah, fíjate lo que dice aquí, que quiere saber más y que os va a sí, contactar a todos. Y cuando lo dice es que lo va a hacer. Quiere sí, saber más y bueno, es bonito, ¿no? Despertar la curiosidad de alguien. exactamente, y es que en realidad no es tan malo. Esa es la parte en la que a mí me gusta como hacer énfasis. En Raccoon Mi Clan nos enfocamos mucho en esa parte, ¿no? En quitarle por llamarlo de alguna manera, porque si no volvemos a lo mismo, pero por llamarlo de alguna manera, quitarle lo satánico, lo malo a todo esto. Hemos tenido, pues bueno, en este caso a las Wiccas, a nuestro amigo Akbal, que es satanista, ¿no? Y hemos visto la otra cara, lo que de repente no nos enseña la religión, o lo que no nos permite el tradicionalismo conocer de la gente que realiza estos ritos o que lleva estas creencias, estas religiones o que vive en base a estos preceptos, ¿no? Entonces, de pronto nos los ponen de una manera como que es malo porque es satánico, o es satanista, o es malo porque es wicano, o es malo porque es brujo, es malo por esto, es malo por aquello. Estos prejuicios de repente hay que dejarlos de lado, ¿no? Y empiezas a conocer toda la parte padre que pues tiene algo como la Wicca, como el satanismo, como la misma religión, ¿no? Tienen sus lados positivos y negativos, y entonces es de repente donde intentamos como que dar a conocer también la cara A y la cara B, ¿no? Porque todos la tenemos, entonces decir como, vale, ok, nos han educado con la cultura de es malo. Y nosotros cuando, como Aneta, ¿no? A lo mejor yo se lo dije una vez a Akbal, yo se lo decía, oye, pues es que a mí venían y me decían de un satanista y decía, Dios me libre, ¿no? O sea, era como el miedo que te infunde la misma sociedad, pero hoy día pues la gente se va abriendo un poquito más a estos temas, le va interesando mucho más, va encontrando esa conexión en México, hablando específicamente, la gente se va conectando con sus raíces y dentro de sus raíces está este tipo de creencias, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, lo que hoy día nos rige o rige, que es la religión católica, y como decían por ahí Moon hace un ratito, que es mayormente católico el país, pero hay pueblos que ya han mezclado sus creencias y sus rituales con los católicos y sin dejar de venerar a sus deidades, ¿verdad? Pues también veneran a las deidades Claro. católicas. Entonces, muy interesante el tema, muy extenso, pero creo que pues hoy día no es tan difícil, pero también se presta para mucho teatro, amigo. Tú lo sabes y pues bueno, Sí, eh, sí, es algo bonito, ¿eh? sí. Ah, y las Sí, redes yo. sociales. Sí, 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 que eso se te Digo, olvida. ok, digo las redes sociales. Las redes sociales nos pueden encontrar, bueno, como ya escucharon, por ahí pueden encontrar a Chelly en Hechizos ahí en YouTube, a Monse Paranormal también, pueden encontrar a Raccoon Mi Clan, así búsquenos Raccoon Mi Clan en YouTube, nos pueden encontrar y nos encuentran a todos, ¿verdad? Ahí metidos porque somos una gran familia, así que ahí estaremos también compartiendo con ustedes. Nos pueden escuchar en Raccoon Radio vía Facebook, también vía streaming por Seno FM y otras tantas plataformas que se están uniendo allá a Raccoon Radio. Ahí pueden escuchar de todo, ¿eh? No nada más temas paranormales, pueden escuchar música, pueden escuchar temas de enfermería, pueden escuchar de todo un poquito. Así que, pues bueno, si gustan apoyarnos, se los vamos a agradecer muchísimo. Y pues son los lugares donde nos pueden encontrar, familia. Y pues bueno, estamos ahí presentes para lo que ustedes pidan, manden y a ustedes ordenen, como decimos por acá, ¿no? Ahí está
las redes sociales y pues obviamente el canal de mi querido Dieguito, que hoy ya cambió de nombre, ¿verdad? Ya está estrenando nombre, entonces, pues bueno, suscríbanse y dejen su like. Sí, aunque aquí debajo pone fenómeno en español, realmente debería poner fenómenos extraños, pero como voy así con las prisas, pues luego eh, La costumbre. se me olvida, se me olvida. Es para que no Pero pierdan bueno. la costumbre. Y bueno, ya para última pregunta que voy a hacer, vamos a hacerla lo más breve posible porque vamos para 3 horas. Sí. Vamos para 3 horas. Ya se va pareciendo un poco a los programas de la Aquelarre, ¿eh? 3, 4 horas Algo así. ahí. Sí, eso Nos estaba agarramos pensando. a la plática. Yo tengo que Para no decir que por perder la aquí, costumbre tampoco nosotros. Y es que sí, ese mi querido Diego, perdón que interrumpa, pero ya lo comentaban hace ratito, al principio el aquelarre era de 1 hora, y de repente justamente cuando empezábamos a entrar como la carnita del tema, la gente empezaba a preguntar y chin, chin, preguntas y comentarios, entonces dijimos, bueno, hora y media, y de hora y media, pues justamente pasó lo mismo, y bueno, 2 horas, y de 2 horas, 3 horas, y hubo una ocasión en la que llegó a durar hasta 4 horas, entonces la verdad es que mis respetos para las muchachas porque sí aguantan y aguantan sabroso todas las horas ahí contestando las voy preguntas, ¿eh? a, voy a, voy a contar algo, y es que con Fernando Silva, como de la señal Ciencia y Misterios, teníamos programada hora y media. Al final nos pegamos Wow. 3 horas hablando. Al final nos pegamos 3 horas. Estábamos tan a gusto, y a propio Fernando dice, ¿en serio han pasado 3 horas? Digo que sí, digo, mira. Dice, joder, si me ha pasado muy rapidísimo. Dice, que no me he enterado. Dice, hemos estado aquí hablando, no me he enterado. Y con José Antonio Caravaca también teníamos preparada 1 hora y cuarto, y al final nos dieron 2 horas y media. O sea, y al final yo le dije, digo, oye, José Antonio, tenemos la hora y cuarto ya. Dice, tú sigue, 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 que esto está muy interesante, que me está gustando, estoy aquí muy a Y, gusto. y fíjense que yo creo que fuimos breves porque estamos conscientes de que había cierto tiempo, porque de veras que si estuviéramos en un miércoles normal, no, hombre, nos dejábamos ir en la conversación. Como gorda en tobogán, dice. Y bueno, chicos, ya estamos en el final, obviamente. Después dejaré el último vídeo que mandó Isis. Y bueno, ya sabéis que estamos en ciernes de la famosa noche de San Juan, aquella noche donde un poco, bueno, es una de esas fechas donde ese otro lado parece ser que es un poquito más fino, ¿no? Esa delgada línea que nos une con los supuestos desencarnados o lo que haya en ese otro plano. Entonces, yo quería preguntaros a todos vosotros que seáis un poquito breves, ¿vale? Pero que digáis vuestra fecha favorita, ¿cuál es? Porque hay muchas fechas favoritas. Está la fecha del Yule, la fecha de Halloween. Hay muchas fechas. Bueno, el Samhain, ¿no? Como se le conoce. Así que voy a empezar por ti, Johnny. ¿Cuál es tu fecha favorita de lo que es el culto pagano de los celtas? Híjole, pues fíjate que es que, bueno, yo que digamos algo así como que tan favorito o algo así pagano, pues la verdad es que también empiezo como que a conocer todo este mundo del paganismo, pero pues bueno, lo traduzco más como para el Día de Muertos, ¿no? Que en lo personal pues es de mis fechas favoritas, que pues bueno, pues ahí se celebra el Halloween y todos estos ritos paganos también, y que pues bueno, gracias a las chicas también he ido conociendo un poquito, ¿verdad? De todo lo que conlleva y todo lo que encierra este tipo de rituales, pero sí sería más bien como que mi fecha especial, honestamente, tanto por ese lado, como el pagano, como pues obviamente el tradicional, que viene siendo aquí en México el Día de Muertos, es yo creo que de mis fechas favoritas, o mi fecha favorita, ¿no? Es por los colores, los sabores, los aromas, la cultura, todo, o sea, todo lo que encierra, de verdad, está precioso, entonces hoy conociendo un poquito más del paganismo, pues ya también como que dices, ah, ok, perfecto. Entonces, ahí vamos entrándole, pues ya también por este lado para conocer un poquito más de el culto pagano, ¿verdad? Porque pues también está Ujú. interesante y también lo celebran de una forma bastante agradable, bonita, que pues mucha gente no conoce, ya dijimos, pero
está padrísimo, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi fecha, amigo Diego. El 2 de noviembre, el Día de Muertos, lo que finales de octubre, principios de noviembre, eso es lo máximo para mí. Y para vos, Cheli, ¿cuál sería tu fecha favorita? Bueno, mi fecha favorita de toda la vida es el último de octubre, lo que aquí celebran como Halloween. Samhain es para mí como un año nuevo, ¿sí? En la oportunidad de reunirme con seres amados, oportunidad de reencontrarme con mis seres amados que ya están en el plano espiritual. Aunado ese día con el Día de los Muertos que se celebra en México, son mis días favoritos. Y uno más que es el 26 de este mes porque celebro el cumpleaños de alguien a quien yo di a luz. Entonces está muy cerquitas de estos días en junio y son mis días preferidos. Esos son. Bueno, me habías pillado un poco con el pie cambiado, preparando el vídeo, pero No, bueno. es okay. ¿Y vos? Es okay. Y bueno, pues vos, Moon, ¿cuál es tu fecha Bueno, favorita para ti? a mí me gusta hacer un pequeño maratón que es desde el 31 de octubre al día 2 de noviembre, pero también me gusta mucho festejar lo que es el día 30 de noviembre, que es el día de la diosa Hécate, pero la verdad es que yo creo que coincidimos en esta fecha de octubre porque es como hasta un ambiente diferente, ¿sabes? Se siente en el aire. Ujú, sí. Perfecto. Sí, porque son fechas. En realidad, todas las fechas de este tipo se sienten un poco en el aire, ¿no? Aquí, para mí, voy a decirla personalmente, es la noche de San Juan, porque como investigador paranormal aquí en España es una noche que se vive, lo pueden decir todos los investigadores que estamos aquí, em, son noches que se viven de una manera muy mágica, y ya no solo aunque no creas, sino poder reunirte con los amigos en una hoguera, en la playa o en el parque, estar con tus amigos allí, pues echando tu cervecita tranquilamente, una noche veraniega, tranquila, pues eso es algo mágico. Y también el tema de saltar la hoguera. El tema de saltar la hoguera también, hay veces que hay accidentes, ¿vale? Hay accidentes y por eso cuando se hacen hogueras en la noche de San Juan, normalmente hay que contratar a servicios de bomberos. Y también el pasar por las cenizas corriendo, o sea, pasar descalzo Ujú. sobre cenizas corriendo, saltar sobre aros de fuego también, eso se hace aquí mucho en la noche de San Juan. Y los famosos correfox, que yo este día 23 por supuesto los estaré corriendo también, iré a correrlo, a bailar los correfox, por supuesto, con todo Nos tipo de grabas videos, pirotecnia. Diego. Sí, te Sí. los De grabo. hecho, voy a estar grabando una sesión de espiritismo, de Wicca. Voy a estar grabándola ya que me han invitado personalmente para hacer allí una grabación y que vea, sea testigo de que si puede suceder algo extraño o no, de que sea testigo y que vea un poco estas ritualísticas por gente Wicca experta, precisamente por un club de Wiccas, a ver qué puede pasar, qué puede suceder, ¿no? Qué energías pueden haber ahí. Veremos a ver, Ujú. veremos a ver. Y bueno, pues aquí tengo el vídeo preparado de la fecha favorita de Isis. Se ha extendido mucho, la voy a matar porque se ha pegado un vídeo de casi un cuarto de hora. Así que lo he dejado para el final, pero sé que nos va a explicar algo realmente impresionante con esa energía que ella tiene, con esa energía con la que comenta las cosas y que muchas veces te contagia. Porque aquí lo decían los amigos fenómenos, de que parecía que Isis tenía esa energía positiva que te va contagiando. Y hubiera sido un gusto, y de hecho ya estoy pensando en dedicarle un programa completo a sus experiencias paranormales. Estoy pensándolo en dedicarle un programa completo porque me ha contado muchas historias, muchas cositas
que son dignas de estudio. Así que, pero que eso ya será para otro programa. Así que bueno, pues voy a dejaros con el vídeo de Isis. Voy a anunciar lo que tenemos el día 20. El día 20 tenemos precisamente una de las mejores investigadoras de España, que es Marta Ruiz, de Rojales Misterioso. La conocéis porque ha sido compañera durante mucho tiempo de Pedro Amorós. Y va a estar aquí el día 20 hablando de su querido Rojales, hablando de ufología también, hablando de temas paranormales. También anunciar que próximamente tendremos a otro grande que del tema paranormal, que Hechizos lo conoce muy bien porque es ultra fan de él, así que lo conoce muy bien. Lo tendremos seguramente para julio, si todo cabe bien. Y también el día 14 de julio, ya lo puedo anunciar, vamos a hablar del caso Varginha, el documental Momento de Contacto, que dirigieron el famoso director de Hollywood James Fox, que posiblemente, con suerte, estará aquí, y también con Marco Aurelio Leal, que es uno de los principales investigadores del caso Varginha, con los testigos, con un montón de cosas. Va a ser un directo bestial. Aneta ya estará contenta con lo que le gusta el tema Varginha y todas esas cosas. Pues vamos a tener con suerte, intentaremos que esté James Fox también, traeremos un doblaje, o sea, traeremos una traductora para que tengáis todos eh, la traducción. Con Marco Aurelio no hará falta porque aunque habla lento el portugués y se entiende muy bien, así que no hará falta el traductor de portugués, como otras veces que hemos hecho entrevistas a ufólogos brasileños y portugueses. Así que, bueno, pues chicos, eso es un poco lo que se puede anunciar. Así, también, el día 28, con suerte, estará Epifanio Alcañiz, hablando de la radiestesia, el mayor experto de radiestesia en España. Estará aquí seguramente el día 28, se le he propuesto, pero va a estar seguro porque ya me ha confirmado que quiere venir, o sea, ya me lo ha dicho. De hecho, iba a venir antes del hackeo, pero al final se jodió todo y no pudo, pero ya se ha reorganizado, se le ha propuesto el día 28 y casi estoy seguro que va a estar por aquí. Bueno, por aquí está también Joe Capeo Investigaciones, me ha dicho que buen programa, o sea, y seguro que os invitará para su canal de Colombia. Y bueno, vamos ya con el vídeo de Isis. Vamos a ir despidiéndonos porque en cuanto termine el vídeo mandaré placa de final, así que vamos a ver qué nos cuenta nuestra querida Isis en este vídeo tan largo que nos han dado. Así que nos dejamos con ella. Buenas noches amigos, esto ha sido Fenómeno en Español. Así que, bueno, Fenómeno en Español no, Fenómenos Extraños. Os he pillado, ¿eh? Así que buenas noches amigos y nos vemos el próximo martes, día 20, con Marta Ruiz de Rojales Misterioso. Así que sed buenos. Os dejamos con Isis. Ok, mi fecha favorita de la rueda del año, sin lugar a dudas, es Samhain o Samhain o Samhain. El 31 de octubre, lo que viene siendo Halloween, Halloween para Estados Unidos prácticamente. Entonces, es mi fecha favorita del año. Es la fecha que más me gusta, es la fecha que de todo el año, de todas las festividades en general, esa fecha y el primero y el 2 de noviembre, que acá en México es el Día de Muertos, son mis fechas predilectas y favoritas, muy por encima incluso de lo que viene siendo Navidad. O sea, Navidad a veces sí me gusta, pero se me hace una fecha luego como que muy nostálgica, muy triste. Y por ejemplo, el Día de Muertos y esas fechas del 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre se me hacen súper mega alegres, o sea, alegres. A pesar de que se trata de los muertos y eso, o sea, se me hacen fechas muy alegres. Entonces a mí me gustan mucho. Pero el Samhain o Samhain es mi predilecto de la rueda del año wicana. ¿Por qué? Porque esta fecha es en la fecha en la que el velo entre ambos mundos, el mundo aquí de los vivos y el mundo de lo espiritual, se hace muy delgadito hasta que desaparece. Entonces, en ese momento es
cuando más cosas paranormales pueden pasar, cuando más contacto con el mundo de los espíritus puedes tener. Si te dedicas, por ejemplo, a la comunicación con espíritus, esa es la fecha idónea para poder comunicarte con ellos. Si a lo mejor igual lees cartas, usas runas, el péndulo, esta es un buen momento, una buena fecha para trabajar con estos oráculos. En Samhain se maneja en cuestión de la Wicca y de los dioses, que es la muerte del dios. La muerte del dios es cuando aquí se duerme, muere completamente, que entramos a una época de oscuridad, por decirlo así, que justamente es la época en la que comenzamos con el otoño, estamos en el otoño, se empieza a sentir como frío, como más oscuro todo, no sé, hay un cambio en las estaciones, en el clima, en la luz del sol, en todo, y te está hablando de la muerte del dios. Okay. Aquí ya pasó toda la rueda del año, ya pasó el nacimiento, ya pasó su crecimiento del dios, ya pasó el momento de reproducirse con la diosa, o sea, y ahora ya viene la muerte del dios. Y estamos hablando de la cosecha. Aquí ya estamos cosechando las personas, por ejemplo, que tienen sus cosechas, sus campos y eso. Aquí ya estamos hablando de la cosecha. En esta festividad, justamente las ofrendas que se hacen, por eso se hace mucho la ofrenda de calabazas, de fruta, de semillas, cosas así, porque se hace la ofrenda de lo cosechado. Se supone que las ofrendas que nosotros ponemos es por lo que se cosechó, en agradecimiento por las buenas cosechas que hubo. Entonces aquí muere el dios, y al morir el dios, el velo entre ambos mundos se devela, se termina, desaparece momentáneamente. Y de aquí se brinca ya hasta diciembre, que es el solsticio de invierno, que está muy de la mano con el 24 de diciembre, que es el nacimiento del dios, nuevamente, ¿no? Entonces, hay muchas sincretizaciones aquí con la religión católica precisamente en estas festividades, pero mi festividad favorita de toda la rueda del año es el Samhain, como le quieran llamar, o Samhain, es mi festividad favorita. Es la más alegre y es la que más festejo y la que más me encanta. Mi signo o símbolo favorito de la Wicca, tengo 3. Uno es el estrófalos de Hécate, que pues obviamente es un símbolo muy representativo de mi madre Hécate, con el cual me identifico mucho. Y es un símbolo muy poderoso de protección. Entonces, no cualquier persona de hecho debe de portar el estrófalos de Hécate. Bueno, ese es uno. El otro es la triqueta. Ese también es un símbolo muy importante, es un símbolo muy representativo justamente de la Wicca, que maneja o te representa lo que es el poder del 3 veces 3, la Trinidad, como siempre, que también esta se maneja en la religión católica, la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí, bueno, aquí también está la Trinidad, pero aquí es la ninfa, la doncella y la madre, ¿no? O sea, así se maneja, perdón, sí se maneja también la triqueta o la Trinidad, pero de manera diferente. Entonces, este es uno de mis símbolos o signos favoritos. Y por último, el nudo de bruja. El nudo de bruja porque es el nudo de bruja, es la marca, la huella brujeril. Y también es un símbolo muy poderoso de mucha protección. Y bien usado, bien intencionado, nos puede ayudar muchísimo. No solamente de protección, sino nos puede ayudar incluso a elevar nuestra propia energía, a expandirla. Y nos puede ayudar en nuestros hechizos, en lo que hacemos de magia, a expandir nuestra energía. Entonces esto está genialísimo. Esos son mis signos favoritos, mis símbolos preferidos de la Wicca. Y obviamente las runas. Las runas también bien empleadas y bien ocupadas también son muy poderosas, ¿eh? Las runas, para quien conoce de runas, para quien sabe cómo usarlas, también son símbolos muy poderosos. Son runas vikingas. Esto viene de la cultura celta. Y entonces también
son muy poderosas. De hecho, los vikingos solían pintárselas en el rostro antes de ir a una guerra porque para ellos esto era algo simbólico, que eran bendiciones o victoria, dependiendo de qué runa se pusieran. Entonces, bien ocupadas y bien empleadas también son muy poderosos estos símbolos. Pero sí, definitivamente mis favoritos son el estrófalos de Hécate, que por cierto pues es una rueda y trae como... La forma es un laberinto en sí, que representa los caminos de Hécate, ¿no? Entonces, la triqueta y el nudo de bruja son mis signos o símbolos favoritos de la Wicca. Y siento yo que son de los más poderosos que hay. Pues protecciones para las exploraciones como tal no suelo utilizar. Digo, yo tengo mis protecciones de uso diario, que es mi pulserita roja, tal vez un cuarcito, pero como tal algo en específico para una exploración no suelo utilizar. Ujú. Eh, yo, como ya mencioné, con lo de Hécate, desde que trabajo con, o que estoy con Hécate, es, siento mi energía muy protegida, o sea, de verdad me siento muy, muy protegida. Entonces, realmente no uso protecciones específicas para esto, pero lo que sí suelo hacer es que me llevo un spray áurico, un spray creado a base de hierbas y otros ingredientes por ahí que al término de cada exploración me roceo toda y me hago un despojo de cualquier energía o entidad que se me haya podido adherir. De igual forma, por ejemplo, a Raccoon, si va conmigo, pues también lo roceo y también le hago un despojo, ¿no? De cualquier energía o entidad que se nos haya podido adherir o pegar para que todo se quede ahí y nada venga con nosotros. Los sprays áuricos son muy buenos para esto, son muy buenos también para elevar la energía, son muy buenos para limpiar o purificar la energía, dependiendo de la preparación de cada spray áurico. Entonces, es lo que yo suelo usar. Como tal, una protección que yo diga, sí, yo uso esto como protección, no. Igual lo que suelo yo portar es una triqueta, no la traigo ahorita, pero es una triqueta y mis cuarzos. Ah, y tengo mi piedra bruja, por supuesto, también, que tuve la gracia de encontrarme mi piedra bruja en la playa. Entonces todo esto es lo que yo suelo portar o cargar conmigo cuando voy a exploración. Y es lo que yo siento como mi protección, ¿no? Como algo que me ayuda y que cuida y protege mi energía. Pero siempre, más bien al finalizar las exploraciones, prefiero limpiar mi aura o mi energía con un spray áurico. Y de esa manera despojarme de cualquier energía que se me haya podido pegar o que se haya adherido a mi energía o que se haya adherido y que se quiera ir conmigo y hace con que no, aquí te quedas. Pero sí, protecciones como tal, pues no. Digo, podemos igual y recomendar bastantes, ¿no? Creo que Moon y Shelly pueden también recomendar muchas protecciones. Son muy buenas en ese tema. Pero, pues sí, yo muy personalmente protección no uso. Digo, a Raccoon sí le di su pulserita también. Del ojito turco en rojo para protección. Siempre es bueno que cargues por ahí con algo y que te pueda ayudar, ¿no? Y yo en mi caso son los sprays áuricos. Pues bueno, fue un placer para mí el haber estado aquí contigo, Diego. No pude estar en vivo y en directo y a todo color con ustedes como hubiera gustado, pero aquí andamos. Fue un enorme placer para mí. Algo breve porque, bueno, de verdad ando corriendo entre Raccoon Mi Clan, el Raccoon Radio, entre también mi trabajo, obviamente mis actividades independientes. Ando corriendo, pero para mí es un placer enorme, un gusto enorme. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el espacio que nos estás brindando para hablar de estos temas. De verdad, de corazón te lo agradezco infinitamente. Hacen falta más espacios como este para hablar de más temas como este. Y pues gracias Moon, gracias Shelly, gracias por haber estado aquí, gracias al cielo por tu salud, mi Shelly hermosa. Gracias por haber acompañado a Diego en esta entrevista. Como siempre, sé que es excelente, será excelente, quedará excelente todo. Infinitas gracias. Y pues bueno, recuerden seguir, obviamente, pues recuerden seguir a Diego en su página de YouTube. Que cambió de nombre. Ya no es Fenómeno en español. Ahí, por ahí, si Diego me haces el favor de mencionar el nombre de tu página, porque ahorita ando así como que con la cabeza medio saturada.
Pero sé que cambié de nombre, por supuesto que sé que cambié de nombre. Igual, no se olviden de seguirlo, porfa, sigan a Diego en su página de YouTube con su nuevo nombre, iniciando este nuevo proyecto que ya es completamente de él. Y muchas felicidades, Diego, felicidades por esto, de verdad, de corazón, muchas felicidades. Y vamos por más, Diego, vamos por más, ¿vale? O sea, yo sé que tú puedes, eres genial en lo que haces, así es que echarle ganitas. También sigan en sus redes sociales a Monse Paranormal, por favor, a Chelly, que aparece como Hechizos, también síganla en YouTube, denle likeazo y síganla, por favor, tiene muy buen contenido, síganlos. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook, en TikTok y en Instagram como Isis Dorin, así, Isis Dorin. Por ahí ando yo en esas redes sociales únicamente, ¿ok? No manejo más redes sociales que esas. Pero, pues, cualquier tema que deseen de Wicca, acá andamos a la orden con las hermosas mujeres de Moon y Chelly también. Recuerden seguirlas, recuerden seguirlos, recuerden seguir a Diego en su página de YouTube, recuerden seguir a Moon igual en su página de YouTube, en Facebook, principalmente Moon es en Facebook, es Monse Paranormal, y a Chelly en YouTube, Hechizos, ¿ok? Recuerden seguirlos y a mí me encuentran en Facebook, en Instagram y TikTok como Isis Dorin, no estoy en YouTube yo. Y bueno, muchas gracias, Diego. Gracias, saludos a todos tus radioescuchas, saludos a todos tus a todos los que te están visualizando esta entrevista. Saludos, bendiciones infinitas y lluvia de besos para todos. Cuídense mucho, un placer enorme haber estado acá con ustedes. Fue algo breve pero conciso. Estaremos más seguido por acá, eso espero. Cuídense mucho, bendiciones infinitas. Bye.